Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. El torneo se celebraba en un campo abierto a las afueras de Alto Jardín, pero Wright y Lord Mace no acudieron al lugar. En cambio, se dirigieron a un cañaveral cercano para tratar el tema del papel de caña de azúcar. Este año, la cosecha en el dominio había aumentado de nuevo y se plantó caña de azúcar a gran escala para la producción de azúcar. Sin embargo, tras procesar el azúcar, quedaba una gran cantidad de residuos de caña. Wright había pasado por un taller en Alto Jardín de camino y tuvo la idea de utilizar los residuos para fabricar papel. El papel de caña de azúcar, a menos que se pueda fabricar con técnicas modernas, es suave pero poco liso, absorbe mucha agua y no es apto para escribir. Sin embargo, es un excelente papel higiénico. Tenerlo sería sin duda mucho más cómodo. Wright había pensado inicialmente en cederle el negocio a Renly. Si bien el papel higiénico era barato, era una necesidad diaria y un artículo de consumo. Si se vendía en todo el continente, Renly podría convertirse en el magnate del papel higiénico. Sin embargo, tratar con productos tan de baja calidad no tenía buena reputación en este mundo. Y lo que es más importante, dadas las limitaciones de transporte de Poniente, solo sería viable operar en el dominio, donde se cultivaba caña de azúcar. De lo contrario, el coste sería demasiado alto e incluso se corría el riesgo de perder dinero. Cuando Wright le mencionó la idea a Lord Mace, este se interesó mucho. Podría encargar a otros miembros de su familia que se encargaran de ella, evitando así dañar su reputación mientras el negocio fuera rentable. Wright reflexionó un momento. Alto Jardín tenía muchas cosas que ofrecer, y surgirían más oportunidades de ganar dinero. No le importó añadir esta a la lista. Los dos estaban discutiendo los detalles de la producción de caña de azúcar cuando, de repente, un guardia que vestía una capa con corona de ciervos se acercó corriendo. Lord Renly resultó gravemente herido durante el torneo, con una perforación en el abdomen, y fue llevado de vuelta a la habitación de invitados. Por favor, mi señor, venga pronto. Wright echó a correr de inmediato. Recordó de los libros que fue la víbora roja quien le había mutilado la pierna a Huilla en Alto Jardín, pero Huilla solo tenía 13 años y no había participado en el torneo. La víbora roja ni siquiera estaba presente esta vez, así que debió de ser un suceso posterior. ¿Alguien intentaba herir a Renly y provocar un conflicto entre Alto Jardín y Bastión de Tormentas? Cuanto más pensaba Wright en ello, peor le parecía. Renly era ahora su propio hermano y también su socio. Quien se atreviera a hacerle daño vería destrozada la cabeza de toda su familia. Lord Mace, demasiado gordo para seguirle el ritmo, se movía lentamente, mientras Wright se apresuraba a la habitación de invitados. Aparte de Margaery, todos los Tyrell ya estaban allí. Renly estaba medio desnudo, y una herida del tamaño de un dedo en su abdomen sangraba. Una criada la limpiaba con agua. ¿Es esto? Creí que te morías, dijo Wright, señalando la herida. Con las habilidades mágicas de Renly, la herida debería haber sanado en menos de un minuto. Ya usé un hechizo de curación, pero mi magia se ha agotado. Envía al guardia a buscarte, aunque quizá exageró un poco, dijo Renly débilmente. Wright examinó cuidadosamente la herida. Si aún lucía así después de usar magia curativa, debía de haber sido bastante grave al principio. Levantó la mano derecha y lanzó otro hechizo de curación sobre Renly. La herida comenzó a sanar a un ritmo visiblemente rápido hasta desaparecer por completo. Había mencionado su uso de la magia a Robert y Renly años atrás y les había dejado claro que no había necesidad de ocultarlo. Sin embargo, no había muchas oportunidades para demostrarlo, así que la mayoría asumió que los hermanos Baratheon solo bromeaban. Pero ahora, los Tyrell lo habían visto con sus propios ojos. Aún así, no era el momento adecuado para preguntar al respecto. Al observar el rostro pálido y los labios de Renly, Wright pudo notar que debía haber perdido mucha sangre antes. La magia solo cura la herida, pero la sangre perdida no se puede recuperar. En el futuro, cuando te lastimes, usa la magia para detener la hemorragia primero y luego usa la magia restante para curar las heridas internas. No pienses que solo por tener magia puedes hacer lo que quieras. Saber usar la magia eficientemente con energía limitada requiere mucha experiencia. Renly permaneció en silencio, sin responder. Fue Lady Olenna quien rompió el silencio. Renly, estás creciendo y empezando a participar en los torneos. Loras Tyrell, ¿considerarías convertirte en su escudero? Loras Tyrell había presenciado la valentía de Renly en el torneo. Si bien la magia lo ayudó, era raro que alguien tan joven compitiera con tanta valentía. Al día siguiente, Renly ya estaba de pie, saltando.
Wright y Renly estaban en el alféizar del castillo, contemplando el recinto del torneo. Renly ya había sido eliminado, así que no volvería. Se me olvidó preguntarte ayer, ¿cómo llegaste al torneo? ¿Y cómo te lesionaste? Aprendí carne de piedra, así que pensé que si usaba esa magia, nadie podría hacerme daño. Tomé prestada la armadura de un guardia y me uní a la competencia, explicó Renly. Al principio, todo iba bien. Antes de cada ronda, me lanzaba carne de piedra. Mis oponentes y el público solo veían el brillo mágico a mi alrededor y desconocían su verdadero efecto. Aún así, intentaban luchar contra mí como si fuera un caballero cualquiera, pero ninguno pudo asestarme un golpe. Los derroté a todos. Wright le preguntó a Renly. Entonces, ¿cómo te lesionaste? Me quedé sin magia. Solo me quedaba para un hechizo más de carne de piedra. Tras ganar unas cuantas rondas, me enfrenté a un duro oponente. Rompimos más de 10 lanzas, y para cuando mi hechizo de carne de piedra se desvaneció, no me di cuenta de que mi armadura se había movido, y me apuñalaron en el abdomen. Tu armadura fue hecha a medida. La armadura prestada que llevabas no te quedaba bien. Debió de aflojarse mientras cabalgabas, sobre todo después de tantos empujones. En cuanto tengamos el dinero, deberíamos encargarnos nuestra propia armadura, dijo Wright. Al oír esto, se sintió aliviado al darse cuenta de que nadie había intentado hacerle daño a Renly intencionadamente. Entonces, ¿tú también planeas participar en el torneo? Preguntó Renly. Sí, si tú puedes, ¿por qué yo no? Pero tendré que esperar hasta que regrese de la ciudadela, respondió Wright con seguridad. Pero después de usar magia ayer, la forma en que el público me miró, no era solo asombro, era más como desdén. Parecía que pensaban que estaba haciendo trampa, admitió Renly, luciendo un poco incómodo. Wright reflexionó un momento antes de compartir su opinión. Es cierto. En la batalla, es cuestión de vida o muerte. Incluso los dragones pueden usarse en la guerra, y lo único que importa es el ganador. Si usas magia para ganar una guerra, serás un héroe. Pero un torneo no es un campo de batalla. Se supone que es justo. Tú tienes magia, y ellos no. Para ellos, parecerá trampa, aprovecharse. En un torneo, hay que ganar con la misma fuerza, y así es como te verán como alguien honorable. Por ejemplo, en los duelos, si uno solo tiene una mano, el otro suele renunciar a una para que la lucha sea justa. ¿Eso significa que no puedo usar magia en el torneo de ahora en adelante? Preguntó Renly. No, si ganas con tu fuerza física, mejor. ¿Pero qué pasa si tu oponente también es un mago? Respondió Wright, y Renly lo miró con perplejidad. Wright sonrió. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te enfrentas a mí en un torneo? Renly respondió inmediatamente. Entonces simplemente renunciaría. Pelearía contigo con la misma magia, para que podamos tener un duelo justo. Bueno, ahora tengo muchas ganas de que llegue, pero no esta vez. Mi magia no se recuperará por completo hasta dentro de al menos medio mes, dijo Renly, con creciente entusiasmo. Había presenciado muchos duelos de caballeros, pero nunca había oído hablar ni presenciado un duelo de magos. Los dos hermanos volvieron a mirar a lo lejos. La era de la magia llegará eventualmente. El torneo había terminado, y Wright regresó a la ciudadela para continuar sus estudios, mientras gestionaba a distancia varios negocios. La situación financiera de Bastión de Tormentas mejoró gradualmente. Aunque no podía igualar la riqueza histórica de Alto Jardín y las tierras del oeste, estaba muy lejos de su estado anterior. Bastión de Tormentas, originalmente una fortaleza militar, se estaba convirtiendo en una ciudad. Renly ya le había pedido a Robert que cambiara el nombre de la nueva zona fuera de la fortaleza a Ciudad del Reposo del Viento. Anteriormente, solo existían el castillo y unas pocas casas donde vivían los lugareños. Ahora, según los planes de Wright, Renly supervisaba la construcción de la primera muralla exterior, que protegería la zona industrial perteneciente directamente a Bastión de Tormentas. Esta zona incluía almacenes, zonas de producción, áreas de descanso para trabajadores, zonas logísticas y barracones, todos separados por muros independientes. Los lugareños la conocían como la zona industrial de la Ciudad del Descanso del Viento. Más allá de la zona industrial, se planeaban distritos residenciales, comerciales y de otros tipos. Una industria inevitablemente conducía a otras. A medida que se construían la Torre del Reloj y la fábrica de chocolate en la Ciudad del Viento Descanso, otros comerciantes también establecían sus negocios en las cercanías.
Había empresas de transporte, madereros, herreros y fábricas de azúcar. En la zona industrial de la ciudad del Descanso del Viento, los trabajadores generalmente ganaban salarios más altos que en otros lugares, y varios supervisores habían sido nombrados caballeros por Renly. Estos trabajadores con ingresos más altos también vivían en la ciudad después de terminar sus turnos, lo que generó una demanda de diversos servicios, como posadas, tiendas de abarrotes, tiendas de ropa, zonas de entretenimiento y mercados. Toda la ciudad del Reposo del Viento se expandía rápidamente, y fue necesario construir una nueva muralla exterior para protegerla. Afortunadamente, 3 lados de la ciudad estaban rodeados por el mar, lo que ahorró una cantidad considerable de dinero en la construcción. Urig también había planeado un sistema de alcantarillado. La ciudad del Descanso del Viento se asentaba en un acantilado junto al mar, y al no contener compuestos químicos, los desechos podían ser vertidos directamente al océano. Con el paso de los años, los peces del mar habían engordado. Las calles dentro de la ciudad eran anchas, y las zonas verdes bordeaban cada calle. También había plazas y parques en cada pequeña zona para que la gente pudiera relajarse. El único problema eran los fuertes vientos, que dificultaban la plantación de árboles. Actualmente, estaban experimentando con cocoteros y palmeras resistentes al viento de Dorne, pero tardarían años en crecer lo suficiente. Durante su estancia en la ciudadela, Urig alcanzó numerosos logros académicos y obtuvo cierto reconocimiento. Tras conversar con la administración actual de la ciudadela, decidieron introducir una nueva clasificación académica para los artesanos. Técnico, técnico superior, ingeniero e ingeniero superior, sin otorgar título a los aprendices. Este nuevo sistema de clasificación fue diseñado para trabajadores especializados en un solo campo, como la construcción, la metalurgia o la medicina. No les exigía renunciar a sus nombres ni nada parecido, pero las tasas del examen corrían a cargo de los solicitantes, y la ciudadela no se encargaría de buscarles trabajo. Bastión de Tormentas envió a Ser Donal Noye y a sus aprendices a la ciudadela para presentarse a los exámenes. Donal, quien había recibido la enseñanza de Werig, ya era ingeniero, y la mayoría de sus aprendices habían aprobado para convertirse en técnicos. Trabajaban en la fábrica de la Torre del Reloj, y Donal se preparaba para aceptar una segunda hornada de aprendices. Durante el 4º año de Werig en la ciudadela, el director y los profesores debatieron y decidieron que, una vez que Werig prestara juramento, se saltaría el título de discípulo y se le otorgaría directamente el de maestre. De no ser por su corta edad, incluso podrían haberle otorgado el título de archimaestre. Pero una carta del rey Roberto trajo a Werig de regreso a Desembarco del Rey. Werig se conocía bien a sí mismo. Hasta entonces, se había basado en el conocimiento del pasado, donde era un simple estudiante universitario que estudiaba ingeniería mecánica. Todo lo que había logrado era usar el sentido común del mundo moderno para aplicar ingeniería inversa, realizar experimentos y confiar en el tiempo y la repetición para obtener resultados. Ahora, aparte de sus conocimientos de mecánica, su conocimiento acumulado había llegado a su límite. En el futuro, solo podía ofrecer algunas directrices. No sé por qué me pediste que nos reuniéramos en un lugar así. Hablando de cosas que no se ven a la luz, ¿qué opinas de que Werig venga a Desembarco del Rey? Mejor mantente lejos de él. No se parece en nada a nadie que conozcas. No lo conozco en absoluto, así que ¿cómo podría mantenerme alejado? Solo quiero servir diligentemente al rey. He oído que la mano del rey está a punto de decidir sobre la selección del maestro de la moneda. Creo que me fue bien en Puerto Gaviota. Dicen que Lord Baelish puede convertir un dragón dorado en 2 con solo un pequeño toque de su mano. Lo tomo como un cumplido. No me importan los votos del Consejo Real. Lo que me preocupa es que hace poco perdí dinero, pero ni siquiera sé cuánto. El puesto de maestro de la moneda lo ocupará la persona más capaz. Todo depende de si alguien más lo supera. Las calles de Desembarco del Rey ya no olían a basura. La propuesta que Werig le había hecho a Robert para el saneamiento urbano se había llevado a cabo, y aunque Robert inicialmente pensó que no costaría mucho, la implementación, construir nuevos sistemas de drenaje, contratar agricultores de fuera de la ciudad para transportar los residuos y construir carros de estiércol, resultó ser un gasto considerable. Los hábitos de gasto de Robert eran cuantiosos, y había considerado cancelar esta política. Sin embargo, se enfrentó a la oposición de todos los nobles de la ciudad. Ninguno quería volver a los fétidos días del pasado, y el propio Robert tampoco quería oler el hedor. Como resultado, la política se mantuvo y se convirtió en un gasto nacional permanente.
Urig, a las 10 de la fecha de su onomástica, aún vivía en la Fortaleza Roja como hermano menor del rey, pues aún no había cumplido las 6:10. Tras regresar de la ciudadela, le sugirió a Robert que Barristan Selmy lo entrenara. Todas las mañanas, pasaba el tiempo leyendo en la biblioteca y, por las tardes, practicaba en el campo de entrenamiento. De vez en cuando, discutía asuntos académicos con el maestre Piselle, siempre caminando con un libro en la mano y con el aspecto de un erudito. Joffrey, a los 3 años, salía corriendo cada vez que veía a Urig. Esto se debía a que, una vez, mientras Joffrey orinaba en el jardín, Urig lo había atrapado y, en represalia, le dio un golpecito en la frente, provocándole un chichón. El niño corrió llorando hacia Cersei, quien miró a Jaime con impotencia. ¿Qué podían hacer? Urig no había tenido intención de hacerle daño. La mente de Cersei, aún relativamente intacta, lo consideró solo una broma infantil. Urig estaba sentado en la biblioteca, leyendo, y sus ojos miraban de vez en cuando al maestre Piselle. El maestre llevaba una pesada cadena de 24 metales diferentes, que colgaba de su cuello sin mostrar ninguna molestia. Era un experto en el tema y habría sido un excelente gran maestre. Pero Urig, como conocedor de sus secretos, era plenamente consciente de que Piselle ya había roto su juramento a la ciudadela hacía mucho tiempo. Una vez que alguien traicionaba sus votos, siempre había un segundo, un tercero y más. Urig no pudo evitar preguntarse, ¿habría dejado la ciudadela intencionadamente una laguna en el juramento para estos fines? Al mirar a Piselle, cuyo cabello se había vuelto completamente blanco, Urig no pudo evitar pensar que el hombre parecía notablemente en forma para su edad, casi a la par de Lord Hightower. Tywin Lannister había servido como la mano del rey durante 20 años, y los Lannister estaban profundamente involucrados en la política de desembarco del rey. Urig sabía que tendría que encontrar la manera de que la ciudadela reemplazara a Piselle. A pesar de su inofensivo comportamiento, Piselle podía ser un traidor en el momento más crucial. Tras un descanso para almorzar, Urig fue al campo de entrenamiento para recibir las lecciones de Barristan. Estas no eran diarias. La función principal de Barristan era la de Lord Comandante de la Guardia Real, por lo que su agenda solía estar apretada. Daba clases 3 tardes a la semana. Urig conocía a Barristan desde niño, y ahora lo consideraba su alumno. A medida que se familiarizaban más, empezó a llamarlo Viejo Barristan, un apodo que Barristan acabó aceptando, aunque aún le irritaba un poco que otros lo usaran. Urig llegó temprano, y solo unos pocos miembros de la Guardia Real estaban entrenando. Como de costumbre, leía un libro grande con la mano izquierda mientras practicaba esgrima a una mano con muñecos de madera con la derecha. Un rato después, Urig vio a Robert, acompañado por la reina Cersei y el joven Joffrey, junto con 7 miembros de la Guardia Real, llegar al campo de entrenamiento. Los mantos dorados interrumpieron su entrenamiento y se reunieron para saludar al rey. Urig también se adelantó para hacer una reverencia. En Poniente, arrodillarse estaba reservado para prisioneros, esclavos y cautivos. Para los nobles, la mayor cortesía era una reverencia con una sola rodilla, aunque la mayoría de las veces bastaba con un simple gesto, la mano derecha sobre el pecho con una ligera inclinación de cabeza. Robert, aún en su mejor momento y fuerte, apenas empezaba a mostrar los primeros signos de un vientre en expansión. Los sirvientes trajeron 3 sillas a la plataforma elevada del campo de entrenamiento, permitiendo que el rey, la reina Cersei y el joven Joffrey se sentaran. Los 7 miembros de la Guardia Real los flanqueaban, mientras Urig y los capas doradas permanecían a su lado, esperando las intenciones de Robert. Urig. Al oír su nombre, Urig dio un paso adelante entre la multitud y se paró frente a Robert. Barristan me dice que tu habilidad con la espada es casi igual a la suya. Urig no sintió la necesidad de una falsa modestia. Respondió con sinceridad. Ser Barristan aún tiene ventaja en alcance y altura con la espada, pero con la lanza, esas ventajas son menos pronunciadas. He logrado ganar algunos combates por pura suerte. Robert, ya consciente del talento mágico de Urig, había venido a confirmar la destreza marcial de su hermano tras oír informes de que Urig podía enfrentarse a Barristan. En este mundo, el honor a menudo se ganaba con la fuerza, y Robert quería que Joffrey lo presenciara de primera mano, con la esperanza de inspirar a su hijo. Los capas doradas, que habían visto a Urig y Barristan pelear, asumieron que este último se estaba conteniendo. Escuchar la afirmación de Urig los dejó atónitos. Incluso entre la Guardia Real, el escepticismo era evidente. Jaime y los demás intercambiaron miradas de incredulidad, y algunos no pudieron contener la risa. Robert, molesto por la insolencia de su Guardia Real, se volvió hacia Urig.
¿Los oyes? Parece que no todos creen en tu habilidad. ¿Cómo les demostrarás que se equivocan? Urig suspiró para sus adentros. No había necesidad de demostrar nada. Era evidente que Robert lo estaba preparando para una exhibición. Al abrir su hoja de personaje, Urig revisó sus estadísticas. Nombre: Urig Baratheon. Edad: 11. Atributos: promedio adulto. 100. Salud: 400. Magia: 1400. Resistencia: 200. Habilidades de combate: nivel máximo: 100. Armas de una mano: 35. Armas de dos manos: 31. Bloque: 20. Tiro con arco: 15. Armadura ligera: 33. Armadura pesada: 10. Habilidades mágicas: destrucción: 56. Intermedio. Restauración: 40. Intermedio. Alteración: 40. Intermedio. Conjuración: 22. Aprendiz. Ilusión: 13. Novato. Alquimia: 22. Encantamiento: 12. Habilidades para la vida: discurso: 82. Forzar cerraduras: 40. Carterista: 40. Sigilo: 40. Herrería: 66. Puntos gratis: 23. Talentos: sangre de dragón, almacenamiento dimensional fracturado, afinidad mágica. La mayoría de los puntos de Warwick se habían gastado en mejorar la magia. En Poniente abundaban los guerreros, pero los magos poderosos eran escasos. Si alguien pudiera ejercer la magia, ¿quién elegiría ser solo un soldado? Al examinar la Guardia Real, Warwick gritó dos nombres: Ser Boros. Ser Meryn. Ambos hombres, que habían estado intercambiando sonrisas y burlas, se quedaron paralizados. Estos dos eran conocidos por ser indignos de la Guardia Real, pues habían sido colocados allí por serse y mediante manipulación política. Eran hábiles guerreros, pero distaba mucho de alcanzar los estándares de élite que se esperaban de los guardias personales del rey. Su lealtad no residía en Robert, sino en Cersei, lo que los convertía en blancos perfectos para una lección. En todo el mundo de Poniente, los necios rara vez llegaban a la edad adulta. Las familias abandonaban a los niños tontos a temprana edad, asegurándose de que solo aquellos con una inteligencia normal o excepcional vivieran hasta la madurez. Sin embargo, había una excepción a esta regla: Cersei Lannister, la única auténtica imbécil que llegó a la edad adulta. Boros y Meryn, con el pecho inflado de orgullo, entraron al campo de entrenamiento tras ser llamados. Cada uno eligió una espada de entrenamiento sin filo del estante cercano, mientras los capas doradas retrocedían para despejar el espacio de duelo. Más espectadores se congregaron, atraídos por la conmoción. Boros le indicó a Meryn que se apartara con una sola mano, indicándole que él iría primero. Meryn se dirigió al centro, desenvainando su espada y envainándola de nuevo teatralmente. Ser Urig, la Guardia Real no se quita la armadura. Quizás deberías ponerte la tuya primero, dijo, con un tono caballeresco, mientras entre los espectadores se oían murmullos de aprobación. Nunca he encargado una armadura ni he usado ninguna. Urig vestía una túnica amarilla de manga larga, de un solo pecho, bordada con el ciervo coronado de Baratheon, cuyas astas estaban cubiertas de llamas. La túnica le llegaba hasta las rodillas, un atuendo típico de un noble. En la mano izquierda sostenía un gran tomo, mientras que con la derecha blandía con naturalidad la espada de entrenamiento. Lucharé tal como soy, declaró. Y no los he llamado aquí para un duelo uno contra uno. Los enfrentaré a ambos a la vez. La multitud estalló en shock. Urig era más alto y robusto que la mayoría de los niños de 10 años, pero desafiar a dos guardias reales simultáneamente era inaudito. Boros y Meryn, sin embargo, se sintieron ofendidos. Un chico sin armadura, con un libro en la mano, los había despedido con tanta indiferencia. Ambos se volvieron hacia Robert en busca de consejo. El rostro del rey se iluminó de diversión. Hoy no se desenvainarán las espadas. Luchen hasta que surja un claro vencedor. Comiencen. Con la aprobación de Robert, las expresiones de los dos hombres se ensombrecieron, su ira ardía. Decidieron humillar al chico, como mínimo obligándolo a comer tierra. Los tres combatientes se separaron a 10 pasos, preparando sus armas. Te dejaremos atacar primero, se burló Meryn, haciendo un gesto magnánimo. Bueno, ya que insistes, Urig sonrió. Disfrutaba cuando otros lo subestimaban. La resistencia de Urig ya duplicaba la de un adulto promedio, y en sus sesiones de sparring con Barristan, nunca desplegaba toda su fuerza, concentrándose en perfeccionar sus técnicas. Sin embargo, contra Boros y Meryn, no sintió la necesidad de contenerse. Dobló ligeramente las rodillas y se inclinó hacia adelante.
Con un fuerte impulso, se lanzó hacia Boros, lanzando tierra a las caras de quienes lo observaban. Su velocidad era impresionante. Boros y Merin esperaban que Warwick usara su agilidad debido a su falta de armadura, pero no lo anticiparon. En un abrir y cerrar de ojos, Warwick se abalanzó sobre Boros. Su baja estatura requería un salto para atacar. Boros se desvió hacia la derecha, con la intención de detener la estocada de Warwick. Sin embargo, Warwick se ajustó en el aire, pasando de una estocada a un bloqueo. Su espada impactó la de Boros, y usando el hombro del hombre como punto de apoyo, Warwick impulsó con una fuerza tremenda hacia Merin. El impacto hizo que Boros se tambaleara hacia atrás antes de perder el equilibrio y caer al suelo. Merin, que corría a ayudar a Boros, se convirtió en el objetivo. Apenas tuvo tiempo de alzar la espada para defenderse. Sus espadas chocaron. Merin, desprevenido ante el poder de Warwick, retrocedió 2 pasos. Recuperando el equilibrio, intentó contraatacar, pero Warwick era implacable. Un corte diagonal lo atacó, obligándolo a bloquearlo de nuevo. Los golpes de Warwick eran rápidos y contundentes. Cada golpe debilitaba las defensas de Merin, dejándolo vulnerable. Saltaban chispas cuando la hoja roma impactaba repetidamente la armadura de Merin, incapaz de penetrarla, pero innegablemente implacable. Los espectadores observaron con asombro cómo Warwick desmantelaba metódicamente la defensa de Merin. A pesar de las múltiples oportunidades de aprovechar las brechas en la armadura de Merin, Warwick se contuvo, negándose a asestar un golpe decisivo. En cambio, rodeó a su oponente, desviando la espada de Merin con golpes calculados y golpeando su armadura, provocando una cascada de chispas. Los movimientos de Merin se volvieron más lentos y desesperados. Cada bloqueo era más débil que el anterior, y su cuerpo se tambaleaba bajo el implacable ataque. La intención de Warwick era clara. No se trataba de derrotar a Merin rápidamente, sino de demostrar un dominio absoluto. Boros, mientras tanto, luchaba por levantarse, humillado y furioso. Boros se apresuró a ayudarlo. Al verlo acercarse, Warwick clavó su espada en el hueco entre la espada y el guantelete de Merin, girando bruscamente para hacerla volar. Sin dudarlo, se giró para encarar a Boros. Con Merin desarmado, su derrota era clara. Boros, tras haber visto a Warwick destrozar la armadura de Merin, calculó que la espada de entrenamiento no podría penetrarla. Decidiendo que no era necesario esquivarla, planeó confiar en su fuerza superior de adulto para dominar al chico. Warwick notó que Boros se desplazaba hacia una postura de corte diagonal. ¿Entonces quieres enfrentarte a la fuerza bruta? Como quieras. Los 2 luchadores atacaron casi al mismo tiempo y sus espadas chocaron con un estruendo resonante. Boros retrocedió un paso, con las manos temblorosas por el impacto. Antes de que pudiera recuperarse, Warwick asestó otro golpe. Boros, obligado a bloquear apresuradamente, levantó su espada horizontalmente contra un golpe superior tan potente que casi lo hace caer de rodillas. Para su sorpresa, Warwick lo había logrado usando solo una mano. Pero Warwick no se detuvo. Con el mismo agarre a una sola mano, desató una implacable lluvia de golpes por encima de la cabeza, cada uno más fuerte y rápido que el anterior. A Boros le dolían los brazos, su agarre flaqueaba y no tenía oportunidad de contraatacar. Solo podía bloquear la embestida con desesperación. La multitud observó en silencio, atónita, cómo Boros, que se había incorporado de golpe, retrocedía constantemente bajo el peso de los ataques de Warwick. El rítmico golpeteo de sus espadas resonaba como el martillo de un herrero golpeando un yunque. Algunos espectadores intercambiaron miradas, observando cómo la ferocidad de los golpes de Warwick se asemejaba a las legendarias técnicas de martillo de la casa Baratheon. Golpe tras golpe llovieron sobre Boros, obligándolo a arrodillarse y luego a sentarse. Warwick asestó un último golpe, su espada descendiendo como un rayo. La espada de entrenamiento se hizo añicos con el impacto, y los fragmentos se esparcieron por el patio. Warwick se hizo a un lado para evitar los fragmentos que salían volando, observando los restos rotos de su espada. Solo quedaban unos centímetros de acero unidos a la empuñadura. El hecho de que la espada de entrenamiento hubiera durado tanto era un testimonio de la habilidad de los herreros de la Fortaleza Roja. Los fragmentos impactaron en la armadura de Boros, pero no le causaron daño. Al ver a Warwick distraído momentáneamente por su arma rota, Boros aprovechó la oportunidad. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, se abalanzó desde su asiento, apuntando con su espada al cuello de Warwick. Warwick, sin embargo, observaba a Boros de reojo. Eludió la estocada con una rápida inclinación de cabeza. Abriendo el gran tomo que sostenía en la mano izquierda, atrapó la espada de Boros entre sus páginas.
Un giro brusco lo desarmó, haciendo que la espada cayera al suelo con un ruido metálico. Wright arrojó la espada de entrenamiento rota a un lado, respirando con más dificultad. Con la espada de Boros aún atrapada en el libro, caminó con confianza hacia la base de la plataforma de Roberts. Soltando la espada del libro, la hizo girar en su mano con un gesto elegante antes de clavarla de punta en el suelo. Se sacudió la túnica y miró hacia arriba. Yo gano. El patio estalló en vítores y silbidos de los mantos dorados. Robert estalló en carcajadas, aplaudiendo con entusiasmo. Barristan Selmy se permitió una leve sonrisa, visiblemente impresionado. Los ojos de Jaime Lannister brillaban de emoción, sus dedos temblaban como si ansiaran empuñar una espada y desafiar al chico él mismo. Jaime, al notar que el rey permanecía en silencio y que los mantos dorados no mostraban señales de detenerse, bajó del estrado y se dirigió a Wright. Ser Wright, después de verte luchar contra dos oponentes a la vez, no voy a poner a prueba mi habilidad con la espada contra la tuya. Pero he oído que sabes magia. Jaime se detuvo a 10 pasos y desenvainó su espada larga. Me gustaría verla en acción. Wright estudió a Jaime. El hombre poseía el honor de un caballero y valoraba su reputación. Su único defecto fatal fue enamorarse de su hermana, un único paso en falso que lo llevó a una serie de malas decisiones. Si uso magia no durarás ni un solo golpe. Jaime solo había leído sobre magia en libros y nunca la había presenciado. Con cautela, adoptó una postura equilibrada, empuñando la espada con ambas manos, listo para atacar o defenderse. No lo sabremos a menos que lo intente. Como desees. Wright metió el libro en su mano izquierda tras la espalda y levantó la derecha. La magia surgió, manifestándose como un rayo azul que crepitaba alrededor de su brazo y palma. Los mantos dorados que observaban desde la banda gritaron inmediatamente. ¡Atrás! ¡Atrás! Despejando el campo para darles un amplio espacio. Esta era la primera vez que alguno de ellos veía magia. Al observar el rayo azul que se enroscaba alrededor de la mano de Wright, se retiraron instintivamente. En la tarima, Robert se irguió en su asiento. Había visto la magia de Wright cuando era pequeño y desde entonces había aprendido más gracias a los libros que Wright había escrito. Comprendía el potencial de la magia para la curación, el apoyo y el combate, pero las descripciones en textos de otras regiones se limitaban a hechizos auxiliares u objetos encantados. Robert estaba ansioso por ver cómo Wright había desarrollado su habilidad con los años. Cersei y Joffrey se inclinaron hacia adelante, esforzándose por obtener una visión más clara. La Guardia Real se acercó, lista para proteger al rey si la situación se agravaba. Jaime, al ver el relámpago azul brillar en la mano de Wright a 10 pasos de distancia, comprendió de inmediato que este ataque mágico probablemente era a distancia. Sin dudarlo, atacó. Wright, sin embargo, redirigió el rayo hacia sí mismo. Este se extendió por todo su cuerpo, envolviéndolo en una red de energía crepitante que llenó el aire con un zumbido constante. Jaime se detuvo en seco, sin saber cómo proceder. Ver a Wright cubierto de rayos de pies a cabeza era desconcertante. Pero, pensando que se trataba de un combate de entrenamiento, Jaime se armó de valor, pensando que no podía ser demasiado peligroso, y avanzó con su espada. Wright permaneció inmóvil, observando a Jaime a través del velo de electricidad. En el momento en que la espada de Jaime estuvo a medio cuerpo de Wright, un rayo surgió por sí solo, impactando a Jaime y lanzándolo hacia atrás. Cayó a 5 o 6 metros de distancia. Jaime cayó al suelo, incapaz de gritar mientras su cuerpo se convulsionaba sin control. Su espada se le cayó de la mano y solo pudo contraerse violentamente, mientras chispas danzaban ocasionalmente sobre su armadura. Un silencio atónito se apoderó de la multitud. Ni una sola persona emitió un sonido. Wright volvió a levantar la mano derecha. Esta vez, una aura blanca y pálida rodeó su palma. El aura comenzó a irradiar hacia afuera, conectando su mano con el cuerpo acorazado de Jaime. Lentamente, Jaime se elevó en el aire, suspendido en el aire por la fuerza de la magia de Wright. Usando un hechizo de telequinesis, Wright manipuló la armadura de Jaime, levantándolo y deteniendo sus vergonzosos espasmos mientras se retorcía en el suelo. «No le hagas daño a Jaime», gritó Cersei al ver que guisaban a su hermano. «No te preocupes. Jaime está bien». «He controlado la magia al mínimo», respondió Wright con calma. Para cuando terminó de hablar, Jaime había dejado de convulsionar. Wright liberó el hechizo, lo que permitió que Jaime cayera al suelo. Jaime se tambaleó, pero logró estabilizarse. «Estoy bien. Me estoy conteniendo», dijo Wright con tono sereno. «Pero si desatara todo mi poder», dejó la frase suspendida en el aire.
El libro que sostenía flotó hacia arriba, flotando tras él mientras sus manos se unían, imitando el movimiento de la energía moldeadora. La magia fluyó por su cuerpo y se acumuló en sus manos, manifestándose de nuevo como un rayo azul que se enroscaba y se cernía sobre sus brazos. Wright extendió las manos hacia la distante torre de la fortaleza roja. De sus palmas brotaron gruesos rayos entrelazados, cada uno tan ancho como el brazo de un hombre, que atravesaron el campo de entrenamiento y se estrellaron contra la torre. El sonido fue ensordecedor, un rugido profundo y atronador que eclipsó todo lo escuchado hasta entonces. Los relámpagos no se disiparon como en una tormenta. En cambio, continuaron fluyendo de las manos de Wright, dejando una cicatriz blanca y brillante en la superficie de piedra de la torre. El ruido era tan abrumador que ni siquiera los más cercanos a Wright podían oírse. La fuerza del sonido les dolía los oídos. El campo de entrenamiento estaba bañado por una luz azul inquietante, y el brillo de los relámpagos era casi doloroso de contemplar. Capas doradas se agachaban hasta el suelo, cubriéndose la cabeza, mientras los rayos crujían amenazadoramente en lo alto. Cuando los relámpagos finalmente cesaron, el campo de entrenamiento volvió a la normalidad, aunque los oídos de la multitud aún resonaban por la avalancha. A lo lejos, el lateral de la torre mostraba una brillante marca blanca en forma de seta grabada a fuego en la piedra. Aunque este era solo un hechizo intermedio, sus efectos eran mucho más abrumadores de lo que Wright había imaginado a partir de descripciones en libros o juegos. ¿Cómo sería un hechizo de destrucción avanzado? No pudo evitar preguntarse. Aún así, semejante despliegue tenía un precio. Sus reservas de magia tardarían al menos un mes en reponerse. Pero Wright no había terminado. Las llamas se encendieron en sus manos, arremolinándose y creciendo hasta formar una bola de fuego del tamaño de un barril. La temperatura alrededor del campo de entrenamiento subió notablemente, aunque los espectadores estaban lo suficientemente lejos como para no sentir el calor abrasador directamente. Apuntó con las manos a la torre. Con un movimiento brusco, la bola de fuego salió disparada, surcando el aire antes de impactar la pared de la torre con una fuerza explosiva. Un estruendo ensordecedor resonó por desembarco del rey, seguido de una brillante cascada de llamas que envolvió el exterior de la torre. Toda la estructura pareció brillar, envuelta en un manto de fuego que se extendió en todas direcciones. Wright volvió a juntar las manos, formando un orbe de escarcha ante él. El calor sofocante de la bola de fuego se desvaneció, reemplazado por un frío penetrante mientras una escarcha invernal parecía envolver el campo de entrenamiento. Una densa niebla blanca se arremolinaba alrededor de Wright, descendiendo hacia el suelo. El orbe de hielo, silencioso en su vuelo, se elevó hacia la torre y detonó al impactar. Al instante, las rugientes llamas se extinguieron y la sección superior de la torre quedó cubierta de brillante hielo blanco. La explosión de fuego, relámpagos y escarcha atrajo la atención de la guardia de la ciudad. Los capas doradas inundaron el patio de entrenamiento, alarmados por los sonidos ensordecedores y los destellos cegadores. El rey Roberto ordenó rápidamente a algunos caballeros de la Guardia Real que mantuvieran el orden, y la conmoción pronto se apaciguó. La multitud guardó silencio al dirigir la mirada hacia la torre. Su superficie quemada y cubierta de escarcha era testigo de la demostración de poder de Wright. Los susurros se extendieron entre los espectadores reunidos mientras señalaban la torre, comentando la increíble fuerza de la magia que acababan de presenciar. El libro que flotaba junto a Wright volvió suavemente a sus manos. Con la cabeza en alto y recuperando la compostura, Wright retomó su habitual porte académico. En realidad, estaba completamente agotado. Era la primera vez que agotaba por completo sus reservas mágicas. Sentía las piernas débiles y apenas podía mantenerse en pie. Aprovechando la confusión entre la multitud, saludó a Robert con la cabeza antes de retirarse a sus aposentos. Solo después de la partida de Wright, los espectadores reunidos comenzaron a recuperarse de la conmoción. Unos cuantos guardias diligentes se apresuraron a inspeccionar la torre en busca de daños estructurales, pero la mayoría permaneció inmóvil, intercambiando relatos exagerados de la magia que habían presenciado. Fuego, escarcha, relámpagos. Estos elementos eran comunes en la naturaleza, pero verlos conjurarse del cuerpo humano era una revelación que a muchos les costaba procesar. Durante años, la magia había sido poco más que un mito, relegado a las páginas de cuentos y leyendas. Ahora, ante la innegable realidad, los espectadores se quedaron sin palabras. Cersei corrió al lado de Jaime, acercándolo mientras revisaba sus heridas. La Guardia Real cerró filas alrededor de Robert, quien permanecía sumido en sus pensamientos.
Aunque había visto a Uright usar la magia de niño, esta era la primera vez que presenciaba el alcance completo de sus habilidades. Fueran cuales fueran sus conclusiones, se las guardó para sí por el momento. De regreso a sus aposentos, Uright se sentó en su escritorio, analizando cuidadosamente el desempeño de sus hechizos y anotando sus observaciones. En los videojuegos, la magia de fuego ni siquiera podía incendiar un árbol y rara vez interactuaba con materiales inflamables. Los hechizos de escarcha carecían del frío gélido necesario para condensar el aire en niebla. Los relámpagos eran tenues, con destellos tenues y efectos de sonido apagados. Estas limitaciones se debían a las limitaciones del desarrollo del juego, equilibrar el diseño visual, el rendimiento del sistema y la dirección artística. Sin embargo, la realidad se adhería a las leyes naturales, introduciendo innumerables factores impredecibles que amplificaban el poder percibido de la magia. En la práctica, la magia también tenía limitaciones. Por ejemplo, en los juegos, una bola de fuego dañaba a todos los enemigos dentro de su radio de impacto. En realidad, el efecto de la explosión se veía mitigado por obstáculos como los soldados con armadura en las primeras filas, dejando a los que se encontraban atrás prácticamente ilesos. Incluso los objetivos en primera línea podían sufrir solo quemaduras superficiales debido a su armadura, manteniéndose listos para el combate a pesar de la explosión. Por supuesto, las obras escritas de Uright no contenían ninguna de estas reflexiones sobre la mecánica del juego. En cambio, se centraban en observaciones prácticas y técnicas para el uso de la magia. Estos volúmenes estaban destinados a Renly Baratheon, cuidadosamente seleccionados para transmitir el conocimiento sin revelar sus orígenes. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Al día siguiente, Barristan Selmy se acercó a Uright. Durante nuestro entrenamiento, ¿te contuviste conmigo? Me contuve un poco, sí. Tampoco usé magia, admitió Uright con sinceridad. Ya parece que tienes suficiente fuerza. Es hora de que empieces a entrenar en combate a caballo y justas. En los meses siguientes, Barristan comenzó a enseñar a Uright técnicas de equitación y de lanza. Jaime se unió a sus sesiones de entrenamiento de combate a pie, que gradualmente se ampliaron para incluir diversas armas: martillos de guerra, lanzas, arcos y flechas. Uright también empleó las técnicas que había aprendido en Dorne, como el uso de látigos, cuchillos arrojadizos y dagas. Los tres solían entrenar hasta quedar empapados en sudor, animándose mutuamente a mejorar sus habilidades marciales. Ser Boros y Ser Merin, aún humillados por sus derrotas anteriores, evitaron las sesiones de entrenamiento. Los demás miembros de la Guardia Real, cada uno con su temperamento particular, optaron por no unirse. Durante uno de esos descansos, Uright observó a Jaime mientras bebía de una cantimplora de agua. Uno de sus objetivos al llegar a Desembarco del Rey era obtener la sangre de Jaime y confirmar si Joffrey era realmente hijo de Roberts. Acusar a Joffrey de ilegítimo sin pruebas no serviría de nada. Nadie le creería. El color del pelo por sí solo no era una prueba definitiva y podría ser contraproducente, tachándolo de calumniador. En una ocasión, logró recolectar la sangre de Jaime durante un combate de entrenamiento en el que éste resultó herido. Sin embargo, para su decepción, Jaime y Robert tenían el mismo tipo de sangre. Al ser refutada su teoría, Uright tendría que idear otro plan. A pesar de esto, Uright y Jaime habían desarrollado una buena relación, y Jaime se había vuelto aún más hábil que en la línea temporal original. Si esto era bueno o malo seguía siendo incierto. Jaime notó que Uright lo miraba fijamente. A estas alturas, dudo que alguien en el reino pueda enfrentarse a ti. Si Ser Arthur Dayne aún estuviera vivo, podría darte una buena pelea. Y solo tienes 11 años. La espada del amanecer era realmente formidable, intervino Barristan tras un sorbo de agua. Con su espada ancestral, el amanecer, en la mano, ni siquiera yo podría vencerlo. Uright se secó el sudor de la frente con una toalla. Vi a Ser Arthur una vez, de joven, en Bastión de Tormentas. Por aquel entonces, era demasiado pequeño para hacer algo más que verlo entrenar con otros. Su habilidad era extraordinaria, pero debía de ser frustrante para él dejar siempre que el príncipe Raegar ganara cuando entrenaban. Al oír esto, la admiración de Jaime por Uright se profundizó, coincidiendo con su alta estima por Arthur Dayne. Tanto Jaime como Barristan, tras presenciar personalmente la destreza de Raegar y Arthur, rieron entre dientes al recordar la derrota deliberada de Arthur ante el príncipe. La mención de los Targaryen, sin embargo, dejó a los dos caballeros en un silencio incómodo, dada la naturaleza delicada de su historia. No importa, dijo Uright, rompiendo la tensión.
Todos forman parte de la historia ahora, confinados en cuentos y libros. No hay nada que evitar. Añadió. Además, no soy el único en lograr hazañas notables a una edad temprana. Hace más de 100 años, alguien se convirtió en caballero con tan solo 12 años gracias a su valor en la batalla. Jaime y Bardistán intercambiaron miradas curiosas, incapaces de recordar tal cifra. Instaron a Uhtred a que explicara más. Este fragmento de historia se remonta a más de un siglo, comenzó Uhtred, a la rebelión Fuego Oscuro, cuando la rama bastarda de la casa Targaryen se alzó contra la corona. Gran parte de esta historia fue borrada deliberadamente de las crónicas posteriores. Sin embargo, he leído relatos originales en la Ciudadela y los he contrastado. De hecho, existió tal persona. Daemon Fuego Oscuro. Recuerdo haber leído sobre espadas de acero valirio cuando era más joven, allá en casa. En la sección sobre la espada Fuego Oscuro, se menciona brevemente a Daemon Fuego Oscuro, solo una línea. Decía que llevó la espada a esos, pero nada sobre sus hazañas ni su vida, comentó Jaime. Uhtred continuó hablando de Daemon Fuego Oscuro, relatando cómo fue nombrado caballero a los 12 años gracias a su valentía y habilidad. Blandiendo la espada ancestral Fuego Oscuro, fue llamado un guerrero renacido y se convirtió en un ídolo para los jóvenes que entrenaban en artes marciales en todo el reino. Sin embargo, su rebelión lo llevó a la muerte en el campo de batalla, abatido por una lluvia de flechas disparadas por su medio hermano, Brynden Rivers, el Cuervo de Sangre. La rebelión desató décadas de caos, dejando a Jaime y Bardistán suspirando por la tragedia. Uhtred contó la historia para recordarle sutilmente a Jaime los peligros que representaban los bastardos para la sucesión real. No quedó claro si Jaime entendió el mensaje. Un día del año 289 DC, Uhtred estaba practicando equitación en el patio de entrenamiento cuando sonaron los cuernos de la Fortaleza Roja, una señal que convocaba a la corte del rey a un consejo urgente. Tales citaciones eran poco frecuentes. Los asuntos rutinarios eran gestionados únicamente por el consejo privado. Una citación a todos los nobles y funcionarios de desembarco del rey señalaba algo verdaderamente significativo. En el gran salón, el rey Roberto esperaba en el trono de hierro, con los miembros clave de su consejo privado ya presentes. Cortesanos, nobles y funcionarios entraron en tropel, ocupando sus lugares según su rango y posición. Como señor de las astas, Uhtred tuvo el privilegio de asistir y permaneció en silencio en su lugar designado. Cuando la sala estaba casi llena, Jon Arryn, la mano del rey, se adelantó con una carta en la mano. La leyó en voz alta con tono grave. Balon Greyjoy, de las Islas del Hierro, ha declarado su independencia de los 7 reinos. Se ha coronado rey de las Islas del Hierro y ha proclamado su dominio sobre el reino. La sala estalló en una cacofonía de incredulidad e indignación. Silencio. Gritó Jon Arryn. Su gracia, esto es un acto de traición. Debemos reunir nuestras fuerzas de inmediato y marchar contra esta rebelión, declaró Jon. Los señores y oficiales reunidos comenzaron a expresar sus opiniones y a deliberar sobre la estrategia. Dada la naturaleza naval de la rebelión, se decidió que la flota real al mando de Stannis Baratheon, la flota de Lannisport y los barcos de la casa Hightower y el Rejo formarían la principal fuerza naval. Los ejércitos de las tierras del oeste y el dominio se centrarían en la defensa costera. Mientras tanto, el norte y las tierras de los ríos, a pesar de sus limitadas naves, se unirían como fuerza de desembarco que acompañaría a las flotas. Cuando los planes se solidificaron, Uhtred aprovechó un momento oportuno para dar un paso adelante y dirigirse a la mano. Señor Han, ¿puedo preguntar cómo se tratará a la casa Greyjoy una vez que ganemos esta guerra? Son culpables de traición. La sala quedó en silencio, sorprendida por la inesperada intervención de Uhtred. Durante más de un año, se le conocía por mantenerse distante y desconectado durante las reuniones del consejo. Incluso Robert parecía intrigado. Jon respondió con firmeza. Según las leyes del reino, la traición se castiga con la muerte. Robert, sin embargo, parecía menos resuelto. Tenía la costumbre de perdonar a sus enemigos después de las batallas, invitándolos a compartir una copa y jurar lealtad. Pero esta vez era diferente. Los Greyjoy eran piratas, no señores de castillos y tierras. Vivían de saqueos y pillajes. No podían ser reformados simplemente con promesas de lealtad. Uhtred continuó, mirando directamente a Roberts. Los Greyjoy han liderado esta rebelión bajo el lema de su casa. No sembramos. Este lema refleja una filosofía anticuada. La negativa a cultivar y mantener sus propias tierras, confiando en cambio en saqueos incesantes. Tales ideales solo traen ruina a las ciudades costeras. Un rey pirata ya no es apto para gobernar las Islas del Hierro.
Los nobles de las costas occidentales del continente comenzaron a manifestar su acuerdo, pues sus tierras eran a menudo asoladas por los invasores hijos del hierro. Las tierras de los ríos, en particular, que antaño habían caído bajo el dominio de los hijos del hierro, expresaron su indignación. Urig continuó. Debemos respetar las costumbres de los hijos del hierro. Su rey actual fue elegido mediante una asamblea de sucesión. Tras nuestra victoria, debemos alinearnos con sus tradiciones y celebrar otra asamblea para poner fin a la era pirata. Dirigiéndose a Stannis, Urig preguntó. Capitán de barcos, ¿diría usted que los hijos del hierro son excelentes marineros? Lo son, respondió secamente Stannis. También es deber del rey asegurar la prosperidad de sus súbditos. Los hijos del hierro serían muy útiles como marineros en la flota real, concluyó Urig, retrocediendo entre la multitud. Su propósito se había cumplido. El consejo privado deliberó sobre el asunto con Robert, y finalmente decidió que Balon Greyjoy y sus comandantes clave serían ejecutados. Los principales participantes en la rebelión serían enviados a la Guardia de la Noche. Durante las 3 semanas siguientes, ejércitos de todo Poniente comenzaron a movilizarse y a converger en las costas occidentales. Stannis lideró la flota real hacia el Rejo, donde se unió a las flotas del dominio. Mientras tanto, Robert recibió una carta de Tywin Lannister. El puerto de Lannisport había sido atacado por los hijos del hierro, y su flota había sido casi destruida. Furioso por el asalto a las tierras de sus suegros, Robert decidió liderar la campaña personalmente. Marchó hacia el oeste con la Guardia Real, 1500 capas doradas y 4000 soldados de las tierras de la corona. En el camino, más nobles estandartes se unieron a su ejército. Urig y Renly acompañaron al ejército. Las tierras de la tormenta estaban demasiado lejos para reunir todas sus fuerzas rápidamente, así que Renly puso a 500 soldados de caballería de las tierras de la tormenta bajo el mando de Ser Selwyn Tarps. Su misión era avanzar con rapidez a lo largo de la costa, interceptando a las incursiones de los hijos del hierro a quienes intentaban retirarse tierra adentro. Sin embargo, la principal obligación de Renly era permanecer cerca de Robert y garantizar su seguridad. Renly, ahora rico gracias a sus inversiones, había encargado una armadura hecha a medida y se adelantó para mostrársela a Urig. Los magos deberían usar armadura pesada, porque su poder mágico eventualmente se agotará, advirtió Urig a Renly, y Renly miró a Urig con su ropa informal. Entonces, ¿por qué no llevas armadura? Mis reservas mágicas son 10 veces mayores que las tuyas. Renly, sin palabras, no pudo hacer más que mirarlo fijamente. Señalando la espada atada a la silla de Urig, Renly preguntó, ¿de dónde sacaste esa espada larga? Nunca solías llevar un arma. La mandé a fabricar a un herrero de desembarco del rey. Está hecha con los mismos materiales y técnicas que las espadas de la Guardia Real, solo que un poco más corta. Al notar el nerviosismo de Renly por su primera batalla, Urig le recordó su entrenamiento anterior. ¿Recuerdas cuando practicamos magia de hielo en Bastión de Tormentas, en el mar? Renly asintió. Por supuesto. Si nos caíamos por la borda, debíamos quitarnos rápidamente la armadura y congelar el agua, formando una capa de hielo sobre la que descansar. Bien. No lo olvides, dijo Urig. Urig entonces notó que un muchacho seguía la columna. Loras Tyrell, que aún no cumplía 10 años. Al igual que otros escuderos, Loras estaba asignado a tareas de apoyo en la retaguardia, pero como escudero de Renly, permanecería cerca de su caballero en el campo de batalla. Urig le advirtió. No llevas armadura y tu ropa es demasiado llamativa. Cuidado con las flechas. Una vez a bordo, búscate un escudo. Gracias, tendré cuidado, respondió Loras. Sus elegantes ropajes insinuaban la riqueza de su familia. Aunque técnicamente trabajaba como escudero, su estatus implicaba que la mayor parte del trabajo recaía en otros bajo su mando. El ejército principal llegó a Lannisport, donde Robert encontró a Tywin con expresión preocupada. Originalmente, había 3 flotas, pero una fue destruida antes de siquiera poder zarpar del puerto. En la guerra, a menudo se puede encontrar fortuna, los vencedores saquean las riquezas de los derrotados, pero primero hay que sobrevivir para reclamarla. La flota de Stannis transportaba las tropas de Robert. La flota de Lord Paxter Reduine, procedente del dominio, se encargó de transportar a los nórdicos, mientras que las fuerzas de las tierras del oeste se quedarían para defender la costa junto a las de las tierras de los ríos. Urig vio a Tywin por segunda vez. La primera fue en la boda de Robert, cuando ambos estaban ocupados con otros asuntos. Ahora, notó que Tywin se había afeitado la cabeza, se había puesto la armadura de la casa Lannister y se había puesto una capa con hilos de oro sobre los hombros.
Su hermano Kevan cabalgaba detrás de él. La competencia de Tywin era innegable. Diplomacia, economía, liderazgo y estrategia militar eran áreas en las que destacaba. Robert, ahora con problemas económicos, había estado pidiendo prestado a su suegro. Pero si era su enemigo, la crueldad de Tywin no tenía límites. No se detendría ante nada para lograr sus objetivos y, a diferencia de otros nobles, no ofrecía clemencia. Donde otros pedían rescate por cautivos, la palabra de Tywin era inapelable. Si decía que mataría a toda tu familia, lo decía en serio. Y, por supuesto, estaba su hermano Kevan, a menudo llamado su sombra. Si creías que estabas tratando solo con Tywin, te equivocabas. Era una operación de dos hombres. Tras intercambiar palabras amables, Urig no vio ninguna expresión en el rostro de Tywin. La leyenda contaba que solo había sonreído unas pocas veces en su vida. Considerando que el encuentro no fue nada destacable, Urig subió a bordo. Urig estaba con Stannis en la vanguardia, mientras que las fuerzas de desembarco de Robert los seguían. Ya habría tiempo para hablar con Tywin más tarde. El séquito oficial del rey incluía un maestre, encargado de documentar cada palabra y acción de Roberts. Urig sospechaba que Robert y Tywin tendrían conversaciones privadas sobre finanzas más adelante. Originalmente había 3 flotas, pero con la armada Lannister destruida, solo quedaron la flota real y la flota de las tierras de los ríos. La flota de las tierras de los ríos, comandada por Lord Paxter Redwine, se encargó de transportar a las fuerzas del norte, mientras que Stannis comandaba la flota real. El puerto estaba abarrotado de buques de guerra. Lannisport era grande, pero no lo suficiente como para albergarlos a todos. Solo una fracción de la flota podía atracar a la vez, mientras que otras esperaban su turno. Estas flotas provenían de las costas oeste y sur y ahora necesitaban reabastecimiento. Se descargaban víveres, flechas, aceite y vasijas de barro en un frenesí de actividad. Urig incluso vio a trabajadores cargando frascos de verduras encurtidas. Los encurtidos eran algo que Urig había introducido durante su estancia en la ciudadela. Era un proceso sencillo, no requería ninguna habilidad especial, pero ayudaba a conservar las verduras, algo valioso en un mundo donde la mayoría de los lugares fuera del norte no contaban con métodos para conservar los cultivos durante mucho tiempo. Anteriormente, solo las verduras resistentes, como las patatas, podían almacenarse durante largos periodos. Tras una larga búsqueda, Urig finalmente encontró el buque insignia de Stannis. Vestía la armadura de las fuerzas reales y se encontraba en el camarote, discutiendo planes de batalla con Paxter y algunos oficiales superiores. Al llegar Urig, los oficiales lo saludaron con respetuosos gestos de la cabeza. No se queden con ceremonias, solo estoy aquí para discutir el papel que voy a desempeñar en esta batalla, dijo Urig. Paxter miró a Stannis, indicándole que era su hermano quien debía encargarse de los preparativos. Stannis le explicó rápidamente el plan. Robert mencionó tu uso de la magia en la Fortaleza Roja. Te han asignado al ala izquierda de la flota real. Entonces, ¿lucharé junto a la flota?, preguntó Urig. Por supuesto. El ala izquierda consta de 200 naves. Urig se dio cuenta de que Robert probablemente no había dejado claro cuánto habían aumentado sus poderes mágicos. Stannis parecía creer que sus habilidades aún eran similares a las de su infancia. Urig convocó una pequeña llama en su mano izquierda y dijo: en las batallas navales, los barcos son más vulnerables al fuego. Mis llamas no destruirán los barcos al instante, pero si apunto a las velas, no será mucho. Mientras no llueva, una pequeña bola de fuego debería ser suficiente. Podría incendiar docenas de barcos. Hermano, deberías decidir cómo organizarlo. Stannis y Paxter discutieron el plan antes de que Stannis dijera: te asignaré un barco rápido para quemar las velas de los barcos líderes del enemigo antes de que comience la batalla, sembrando el caos en su formación. No participes en abordajes. Después, puedes atacar las velas de sus barcos en retirada. En este mundo, no se habían inventado ni las brújulas ni los sextantes. Urig, tras haber estudiado mecánica en la universidad, sabía cómo fabricarlos, conocimientos básicos, en realidad, pero aún no le entusiasmaba crear ninguna de estas herramientas. Ahora, los barcos solo podían navegar por la costa, y los buques de guerra usaban tanto velas como remos. Las velas eran para la navegación regular, mientras que los remos se usaban para cargar en la batalla. Al fin y al cabo, la fuerza humana era limitada, y una vez destruidas las velas, el barco no podía escapar. Antes de cruzar, Urig ni siquiera sabía nadar y no sabía nada de barcos. Los marineros no se atrevían a dejarle hacer nada físico. Solo podía comer y dormir a bordo.
Los buques de guerra no eran grandes, de unos 30 metros de eslora, con una vela mayor y una auxiliar triangular. El casco solo tenía una cubierta, generalmente destinada a provisiones, pero en combate, los remeros extendían sus remos desde el casco, lo que aumentaba la maniobrabilidad con cientos de remos. A ambos lados de la cubierta se montaban escudos, y también había marineros a bordo. Normalmente, los buques de guerra contarían con numerosos arqueros disparando flechas incendiarias o participando en abordajes con escudos, pero este barco solo contaba con marineros que manejaban las velas y los remos. El único personal de combate era el propio Urig, junto con algunos guardias enviados por Stannis para protegerlo y documentar la batalla. Unos días después, durante la cena, oyeron las campanas de alarma sonar en todos los barcos de la flota. Urig salió del camarote y vio que la flota principal de Stannis ya se había unido al ala izquierda. Más de 1000 buques de guerra comenzaron a desplegarse, preparando sus formaciones de ataque. Pequeñas naves exploradoras habían regresado, ahora junto al buque insignia de Stannis. A lo lejos, Urig ya podía ver las velas de la flota de las Islas del Hierro. Pronto, se oyó un breve toque de sirena desde el buque insignia, una señal que habían acordado previamente. Capitán, sepárese de la flota principal y avance solo. Urig no podía gobernar el barco él mismo, así que dio órdenes sobre a dónde ir y dejó que el capitán se coordinara con los marineros. El buque de guerra avanzó lentamente por delante de la flota, con más de 100 remos extendidos, listos para cargar en cualquier momento. A medida que las flotas se acercaban, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Pronto, los barcos de la flota de las Islas del Hierro avanzaron. Fue la primera batalla naval de Urig, y desde su barco no podía ver a la gente en los barcos de las Islas del Hierro. Solo distinguía cuáles eran más grandes. Había algunos barcos grandes de estilo similar, y solo podía adivinar cuál podría ser el buque insignia del enemigo. Los soldados de la flota real vieron la señal de su buque insignia. Entre los 1000 buques de guerra, un barco veloz se separó de la formación. Con el telón de fondo de las velas oscuras, este solitario barco avanzó, atrayendo la atención de ambas flotas. Urig se encontraba en la proa, con 2 guardias con escudos para protegerlo. La distancia a la flota de las Islas del Hierro era de solo unos cientos de metros. Urig dio otra orden. Capitán, gire a la izquierda y avance a toda velocidad. El barco inmediatamente viró hacia la izquierda y comenzó a navegar horizontalmente entre las dos flotas opuestas. El cielo estaba despejado y perfecto, y quemar las velas fue tarea fácil hoy. No hubo necesidad de hechizos complejos ni bolas de fuego explosivas. Las bolas de fuego comunes bastarían. Con ese pensamiento, Urig levantó ambas manos, apuntando al frente de la flota de las Islas del Hierro. 2 bolas de fuego, del tamaño de cubos pequeños, salieron disparadas de sus manos. Sus llamas rojizas y doradas se deslizaron con firmeza sobre el mar hacia la flota enemiga. Una de las bolas de fuego voló demasiado alto y no alcanzó su objetivo, continuando elevándose en la distancia. La otra bola de fuego impactó al barco líder, extendiéndose por la vela. Esta, hecha de cáñamo, había sido impermeabilizada, pero no resistió el fuego. Rápidamente se abrió un agujero y el fuego se extendió, envolviendo toda la vela. Las llamas también alcanzaron el mástil, provocando la caída de la madera en llamas. La flota de las Islas del Hierro estaba formada. Urig ajustó la altura de sus bolas de fuego y comenzó a disparar con precisión, lanzando rápidamente una bola de fuego por segundo. Innumerables bolas de fuego salieron disparadas del solitario barco, cruzando el mar y aterrizando en las velas enemigas. Cada vez más barcos de la flota de las Islas del Hierro se incendiaban, lo que reducía su velocidad. Los barcos que iban detrás tuvieron que esquivarlos, y toda la formación empezó a sumirse en el caos. Los soldados de la flota real, al ver la flota enemiga en llamas, lanzaron un rugido triunfal, con la moral por las nubes. Stannis, al ver el caos, ordenó la carga de inmediato. Todos los barcos comenzaron a remar hacia adelante, y Urig continuó disparando bolas de fuego. Algunos barcos de la flota de las Islas del Hierro intentaron perseguirlos, pero fueron alcanzados por bolas de fuego, y con solo remos como apoyo, no pudieron alcanzarlos. El alcance de las bolas de fuego superaba con creces el de las flechas. A medida que las flotas se acercaban, la mayoría de los barcos de las Islas del Hierro ardían. La moral de la flota real se elevó, y los arqueros dispararon flechas mientras los soldados abordaban. La moral de la flota de las Islas del Hierro se desmoronó, y los barcos de retaguardia comenzaron a retirarse. Desde el norte, apareció la flota de Pacter, procedente de las tierras de los ríos, rodeando a la flota de las Islas del Hierro por ambos lados.
Mientras tanto, el veloz barco de Wurig seguía lanzando bolas de fuego, interceptando a los barcos que huían. Al final de la batalla, las flotas real y de las tierras de los ríos habían sufrido pérdidas mínimas, mientras que la flota de las Islas del Hierro había perdido la mayoría de sus barcos en las llamas. Solo unos pocos fueron capturados. Tras la batalla, las dos flotas recopilaron sus informes. Lord Roderick, hijo mayor de Balon Greyjoy, de Piedra Marina, había sido asesinado por Lord Jason Magister. En esta batalla naval cerca de la Isla Bella, el hermano menor de Balon Greyjoy, Aeron Greyjoy, murió al caer un mástil. Aproximadamente 210 barcos fueron incendiados, 65 hundidos y 210 capturados, junto con unos 400 barcos menores. Se tomaron más de 2000 prisioneros. Anteriormente, Wurig le había informado a Stannis que usar magia agotaría su poder, así que Stannis le ordenó unirse a las fuerzas de desembarco del ejército de Robert, mientras el resto de los barcos continuaban atacando las Islas de Hierro. Finalmente, convergerían y asaltarían la isla donde se escondía Balon Greyjoy, Pike. Barristan y Stannis lanzaron su ataque contra Oldwick. Wurig, junto con varios otros barcos encargados de entregar prisioneros y mensajes importantes, zarpó para reunirse con Roberts. Para cuando se unieron a él, Robert ya había tomado Granwick y se preparaba para asaltar Pike. Pike albergaba tanto el castillo de Pike como Lordsport. Lordsport, a pesar de su gran nombre, estaba construido principalmente de madera, con solo unos pocos edificios de piedra. Era la residencia de la casa Buckley y el puerto principal más cercano al castillo de Pike, sede de la casa Greyjoy. La captura del rey rebelde marcaría el fin de la rebelión. Incluso si Balon Greyjoy huía, sus fuerzas habrían perdido el ánimo y no habría posibilidad de reagruparse. El barco de Wurig atracó junto al buque insignia de Roberts. Tras abordar, encontró a Robert en una acalorada discusión con nobles y comandantes sobre sus planes de ataque. A pesar de su imponente nombre, Lordsport era un lugar modesto, con la mayoría de sus estructuras hechas de madera, incluyendo la fortaleza de la casa Buckley. Los preparativos para este ataque incluyeron una gran cantidad de suministros para encender fuego. Al ver a Wurig, Robert preguntó: «¿Planeamos usar fuego en este ataque? Escuché que quemaste más de 200 barcos de Balón en la batalla de Ferrisle. ¿Tu magia se ha restaurado?» «Aún no estoy del todo recuperado. Solo puedo defenderme por ahora», respondió Wurig, al notar a los nobles y generales cercanos. Aunque su magia hubiera recuperado casi toda su fuerza, no tenía intención de revelarlo. A estas alturas, podría fácilmente reducir Lordsport a cenizas, pero estos hombres habían venido aquí para hacerse un nombre. Si Wurig se atribuía todo el mérito, solo generaría resentimiento. Robert, sin duda, se estaba dejando llevar por sus propias ambiciones. Buscaba ser invencible, no enemistarse con todos, pero a su hermano no le importaría no causar problemas. Robert no le dio demasiadas vueltas y se dirigió a los nobles y comandantes. «Entonces, procederemos con nuestro plan original. Los buques de guerra atacarán directamente el puerto para contener a las fuerzas enemigas, y las tropas de desembarco atacarán desde tierra una vez que toquen tierra. Wurig, únete a las tropas de desembarco». Wurig aceptó la orden, pensando: «Esta vez me contendré y dejaré que los demás hagan el trabajo. Cuando lleguemos al castillo Pike, haré mi jugada. Con suerte, podré derrotar a algunos miembros de la casa Greyjoy, impidiendo que Robert se lleve toda la gloria». Robert no era experto en guerra naval, así que se centró en el desembarco, ya que la mayoría de los hombres del norte también carecían de experiencia en el mar, y muchos ni siquiera sabían nadar. Por ello, todos llevaban armadura pesada. Wurig encargó a Renly la protección personal de Robert, mientras él mismo subía a bordo del barco de la fuerza de desembarco. La batalla comenzó pronto, con las fuerzas navales conteniendo al enemigo en el puerto. Las tropas de desembarco pudieron desembarcar sin mayor dificultad. Wurig, junto con sus guardias, se apresuró a abrirse paso entre las filas, pero no reconoció a nadie. Simplemente siguió al grupo principal hacia el puerto. Como Wurig pretendía mantenerse en segundo plano en este ataque, se vio avanzando cada vez más despacio, quedando gradualmente rezagado en la retaguardia del ejército. Los soldados, al verlo vestido con ropas nobles, con espada, pero sin armadura y acompañado de guardias, asumieron que solo era un noble que buscaba atribuirse la victoria. Lo miraban con desdén al pasar. Wurig no les prestó atención y continuó a paso lento. No fue hasta que todo el puerto quedó envuelto en llamas que finalmente entró en la ciudad. Aunque su magia era poderosa, no era rival para las tácticas de un gran número de enemigos.
Usar los cuerpos de los aliados caídos como escudos para cargar hacia adelante era sumamente efectivo. Una vez que el combate se acercaba, era vulnerable a ser abatido por una ráfaga de espadas. El ataque transcurrió sin contratiempos, principalmente porque las defensas enemigas eran demasiado débiles. Tras la destrucción de la flota de las Islas del Hierro, las defensas terrestres consistieron únicamente en unas pocas fortalezas. Todo lo demás era de madera, lo cual podría haber bastado para defenderse de los piratas, pero no pudo resistir el asalto de un ejército de verdad. La batalla terminó rápidamente. Todos los miembros de la casa Buckley de Lordsport fueron capturados, y el puerto mismo quedó prácticamente en ruinas. Los soldados comenzaron a desmantelar los edificios para usar la madera en la construcción de armas de asedio. El equipo de logística también desembarcó, enviando varios escuadrones de exploradores a vigilar el castillo de Pique. El resto de los soldados comenzaron a acampar, encendiendo fogatas para cocinar, y tardarían 2 o 3 días más en terminar de construir el equipo de asedio. Urig se dirigió a la tienda de Robert, donde lo encontró bebiendo junto con Eddard Stark y otros comandantes del norte. Muchos eran viejos amigos de Robert de la rebelión de años atrás, y algunos hacía años que no se veían. Todos se ponían al día y charlaban animadamente ahora que estaban reunidos en el mismo bando. Urig saludó a los rostros conocidos, se sirvió un poco de vino y buscó un sitio para sentarse. Robert tomó la palabra y lo presentó al grupo. Este es mi cuarto hermano, Urig Baratheon. Puede que algunos no lo conozcan, y otros quizá lo hayan visto de niño hace unos años. Ahora ha crecido y está listo para unirse al campo de batalla. Las miradas que recibió fueron diversas. Eddard Stark, viejo amigo, lo observaba con familiaridad, mientras que otros, probablemente al tanto de los rumores, lo miraban con desdén. Urig, un joven noble, era visto como alguien que vagaba en la retaguardia de la batalla. Los norteños no eran gente de disimulo, y de no haber estado Robert presente, probablemente se habrían burlado. Urig había anticipado esta reacción y rápidamente ofreció una explicación. He estado almacenando magia para el próximo asedio al castillo de Pique. Usaré mi magia para destruir las murallas de la ciudad. Robert, puedes ordenar que se detenga la construcción del equipo de asedio. Podemos marchar mañana al amanecer. Robert, escéptico, respondió. He visto tu magia antes en la Fortaleza Roja. Fuego, escarcha, relámpagos. Estoy seguro de que nadie sobreviviría si los alcanzara. Pero cuando impactó los muros de la Fortaleza Roja, no pareció hacer mucho, ¿verdad? Robert expresó sus dudas, compartiendo su comprensión de la magia de Urig, a la vez que le pedía que aclarara las cosas al grupo. Después de todo, se trataba de un asunto militar importante. Aunque confiaba en su hermano, abandonar la construcción de armas de asedio y marchar a la ciudad sin ellas podría afectar la moral si las cosas salían mal. Hermano, lo has olvidado. Puedo hacer más que solo fuego, escarcha y relámpagos. Con eso, Urig lanzó un hechizo y un orbe brillante salió disparado de su mano, rodeando su cuerpo mientras giraba. Para todos en la tienda, excepto Robert, era la primera vez que presenciaban magia de verdad. La vez anterior, Robert había estado en Gran Wick, Urig no había tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades con el guardia presente, y Renly no había podido observar. Los demás se reunieron, intrigados por el espectáculo. Bien, den la orden de detener la construcción del equipo de asedio. Mañana al amanecer, reuniremos a todo el ejército y marcharemos hacia el castillo de Pique. Tras la orden oficial del rey, los demás supieron que era hora de volver al trabajo. Nadie más se quedó a beber, y pronto solo quedaron los hermanos Baratheon. Robert, curioso, preguntó. ¿Has estado investigando magia todos estos años, y siguen apareciendo nuevas formas de magia? Pero mañana, ¿qué magia planeas usar para destruir las murallas de la ciudad? Urig respondió. Debería ser uno de los tipos de magia más difíciles. Magia de alto valirio. ¿Alto valirio? La atención de Robert se agudizó al oír la mención de Valiria. Urig comprendió su preocupación y lo tranquilizó. El alto valirio es completamente diferente del valirio común, y usar la magia es un nivel aún más elevado. Creo que los Targaryen perdieron su magia cuando estaban en el continente oriental. Se convirtió en nada más que un idioma. Para la época del príncipe Rhaegar, incluso el alto valirio se había perdido, y solo podían usar el valirio común, ampliamente hablado en el continente oriental. Solo entonces Robert se sintió aliviado. De hecho, soñé con los herederos Targaryen reclamando desembarco del rey. Urig, un poco divertido, respondió. En cuanto a magia, probablemente soy el más calificado para hablar de ello.
Le enseñé toda la magia y los encantamientos del Alto Valirio a Renly, y ni siquiera él pudo usarlos. Así que no hay necesidad de preocuparse, hermano. Robert se volvió hacia Renly, quien confirmó. Es muy complejo. Llevo medio año estudiándolo sin ningún progreso. Parece un sistema mágico completamente diferente. Urig pensó. Es de esperar. La magia del Alto Valirio es esencialmente rugido de dragón. Sin un alma de dragón, es imposible usarla. Por cierto, hermano, podrías pedirle a tu jefe de espías que esté atento a los eventos mágicos en todo el continente, incluyendo personas y objetos. Si no logran descifrar algo, pueden contármelo. Robert tomó un sorbo de vino y arqueó una ceja. ¿Qué sugieres? Hay muy pocos magos, se lamentó Urig. El resurgimiento de la magia es irreversible. En el futuro, habrá cada vez más personas con habilidades mágicas. Los videntes verdes, los cambiapieles, los hombres sin rostro del continente oriental, los señores de la luz y otras facciones ocultas harán sus movimientos. Cada uno reclutará semillas potenciales para sus propias facciones. La magia es un tesoro, y con solo Renly y yo, incluso si dedicáramos toda nuestra vida a ella, no veríamos el fin. Así que, si encontramos candidatos adecuados, los tomaré como aprendices. Renly ya puede enseñar magia curativa, y en unos años, también podrá aceptar aprendices. Urig miró a Robert seriamente. Por supuesto, antes de aceptar un aprendiz, debemos verificar sus antecedentes. No me importa su origen. Ya sean plebeyos, nobles o incluso esclavos, los aceptaré como discípulos. Pero si son enemigos, hermano, es mejor encargarnos de ellos primero. Robert comprendió. Puede que la familia Baratheon no tenga dragones, pero tenemos magos. Comprendió que era prudente lidiar con posibles magos enemigos con antelación. Cualquier mago entrenado por los Baratheon sería crucial para el legado del reino. Tan pronto como salió el sol al día siguiente, el ejército inició su marcha hacia Pique. La distancia de Lordsport a Pique era de unas 3 horas, y llegaron a las afueras del castillo justo antes del mediodía. Tras una breve comida y descanso, el ejército comenzó a formarse fuera de las murallas de la ciudad en preparación para el asedio. Este ataque al castillo sería liderado por infantería. El terreno de la isla Pique era accidentado y desigual, con rocas escarpadas esparcidas por doquier, lo que hacía impráctica la caballería y los barcos. Por ello, nunca se consideró la caballería, y solo Robert, Stark, algunos mensajeros, Jaime Lannister, Barristan, Renly y un puñado de guardias reales estaban a caballo, apostados alrededor de los dos hermanos para mantener la vigilancia. Un escribano militar permanecía a su lado, tomando notas de la situación en el campo de batalla. El castillo Pique se construyó sobre un acantilado, con solo un lado protegido por una muralla. Los otros 3 lados eran acantilados escarpados, constantemente azotados por las olas rompientes del mar. No había mucha preocupación porque el enemigo escalará las alturas. La formación de ataque ya estaba formada. Debido a la necesidad de mantener una distancia segura de las murallas para evitar a los arqueros enemigos, el ejército se había dividido en cientos de pequeñas unidades a lo largo del terreno accidentado. Las fuerzas blindadas de desembarco ocuparon el frente, con sus armaduras y armas uniformes e imponentes, diseñadas para intimidar al enemigo. La armada y los marineros, aunque soldados regulares, no llevaban armadura y se mantenían en la segunda línea. En la retaguardia, los barqueros y los trabajadores simplemente completaban las filas. Urig, como antes, se situó solo al frente del ejército. Con espada en mano y vestido con ropas nobles, se distinguía del resto del ejército, dando la impresión de ser un diplomático solitario más que un guerrero. La guerra de asedio siempre fue difícil para los atacantes. Incluso con la clara ventaja, minimizar las bajas era esencial, especialmente en las Islas del Hierro, donde los suministros dependían completamente de los barcos. Un asedio fallido dificultaría la organización de otro ataque, por lo que el ejército esperó pacientemente a que el rocío de las murallas se secara bajo el sol del mediodía. Finalmente, cuando el sol alcanzó su punto máximo, sonó la bocina para el primer asalto, cuyo agudo sonido marcó el comienzo del ataque. Esta fue la primera vez que Urig estuvo en un campo de batalla en 2 vidas. En su vida pasada, había visto muchas películas de guerra antiguas, sintiendo la emoción, la pasión y el heroísmo, pero allí, ahora, podía sentir el miedo, la ansiedad y la mezcla de emociones de ambos bandos. Esta era la verdadera esencia de un campo de batalla. Tras casi 4 años de investigación, Urig aún no había creado equipo para reducir el consumo de magia, y dependía únicamente de la energía mágica almacenada en su cuerpo para lanzar hechizos.
Hoy, incluso si agotaba toda su magia, estaba decidido a mostrar al mundo el poder de la magia del Alto Valirio. Con la espada envainada a su costado, comenzó a caminar hacia las murallas de pique, atrayendo la atención de ambos ejércitos. Los defensores de las murallas inmediatamente comenzaron a dispararle flechas. Urig levantó la mano derecha y lanzó el hechizo Armadura de Hierro. Al instante, su cuerpo quedó envuelto en una luz plateada brillante, provocando expresiones de asombro por ambas partes. A una cierta distancia de las murallas, Urig sabía que debía acercarse. De lo contrario, el efecto mágico se disiparía. Echó a correr a toda velocidad, arremetiendo contra las murallas. Esta era la primera vez que desataría todo su poder en un combate real. Con cada paso, su fuerza sobrehumana le permitía cubrir más terreno que un hombre común. Mientras las flechas volaban hacia él, Urig levantó la mano e invocó una barrera mágica. El escudo, ligero y pálido, apareció frente a él como un muro sólido, bloqueando o desviando las flechas que lo impactaban, haciéndolas caer al suelo sin causar daño. Al ver a Urig cargar con valentía hacia el castillo enemigo con su escudo mágico en alto, la moral de los soldados que lo seguían se elevó. Todo el ejército alzó sus armas y rugió, animando a Urig. Cuando Urig llegó a unos 20 metros del muro, se detuvo y levantó 2 escudos mágicos, uno a cada lado, para protegerse. Frente a las grietas en sus escudos, reunió su poder mágico, respiró hondo y rugió. Fus Roda. Las tropas amigas en la retaguardia vieron a Urig detenerse ante el muro y entonces oyeron 3 extrañas palabras gritadas. El sonido fue ensordecedor y resonó por todo el campo de batalla. La fuerza de su rugido trajo consigo una onda de magia que reverberó por todo el espacio abierto, e incluso el cielo pareció repetirse. Todos sintieron un vuelco, paralizados por la intensidad del sonido. Los defensores del muro lo tuvieron peor. Primero oyeron un rugido potente a lo lejos, pero cuando se gritó la última palabra, las 2 primeras ya habían llegado a sus oídos. El estallido inicial fue fuerte, pero no demasiado alarmante. Sin embargo, al proferir la tercera palabra, Ga, una visible onda de fuerza salió disparada de la boca de Urig, estrellándose contra las paredes. La onda, una combinación de magia y sonido, al principio era pequeña, pero se hizo más grande a medida que avanzaba hacia el castillo. Para cuando llegó a la muralla, la onda se había expandido hasta alcanzar casi 5 metros de ancho. El impacto fue devastador. La muralla se hizo añicos, dejando una enorme brecha de casi 5 metros de ancho. Los defensores de la muralla quedaron destrozados, con sus cuerpos reducidos a pedazos ensangrentados, fragmentos de piedra y carne volando por los aires. Algunos escombros incluso se elevaron decenas de metros. La onda expansiva, combinada con humo y polvo, invadió la ciudad, destruyendo varios edificios y provocando que incluso los defensores más distantes sangraran por las orejas, la nariz y la boca. El maestre acompañante se apresuró a escribir, documentando con furia el evento. Muchos habían descartado la magia desde hacía tiempo, pensando que no era más que un truco de magia, a pesar de haber visto a cierto adivino capaz de prender fuego a una espada. Pero lo que Urig acababa de hacer, destrozar la muralla del castillo con un solo ataque mágico, era magia pura, y desmintió sus prejuicios previos. Los eruditos estaban extasiados, deseosos de registrar este momento histórico. Para Urig, esta era la primera vez que usaba el hechizo en combate. Había leído en libros antiguos que los descendientes de los dragones habían usado ese poder para abrir brecha en fortalezas. Al practicar, siempre apuntaba al aire, pero cuanto más comprendía el conjuro, más poderosa se volvía la magia. Al ver el resultado, la cantidad de energía mágica gastada, casi la mitad de sus reservas, valió la pena. La escena en lo alto del muro era un caos. Algunos soldados estaban aplastados por las piedras que caían, otros sangraban por los orificios y se retorcían de dolor. Entre los aliados, muchos seguían en shock, procesando el inmenso rugido que acababa de sacudir el campo de batalla. Urig sacó su espada de su cintura, la levantó en alto y la movió en un amplio arco antes de apuntar la hoja directamente al hueco en la pared. Robert, al ver esto, dio la orden. Un largo y resonante toque de cuerno resonó en el campo de batalla. Una inequívoca llamada a la carga. El ataque mágico de Urig destrozó por completo la moral de los defensores. Con sus flechas inservibles y la muralla destrozada por un solo rugido, los defensores comenzaron a huir hacia el centro de la ciudad. Una vez que el ejército real se recuperó del impacto, su moral se elevó al máximo. Gritando y cargando temerariamente hacia el castillo, especialmente los del norte, el primero en llegar a la base de la muralla fue Jorah Mormont, señor de la Isla del Oso.
El número de tropas para este asalto fue el mayor, y originalmente, según el plan, la flota de la Bahía de los Cangrejos debía desembarcar y unirse al asalto, aportando soldados adicionales. Sin embargo, debido a las acciones de Warwick, el ataque se adelantó y continuaron su camino por mar. Protegido por su escudo mágico, Warwick sostenía su espada en la mano derecha mientras aniquilaba a los soldados que huían al pie de la muralla. No solo contaba con magia, sino que el sistema de juego también le había otorgado habilidades de combate enfocadas en el combate cuerpo a cuerpo, y sus atributos físicos superaban con creces los de un adulto promedio. Aunque rodeados, los soldados que se retiraban estaban en su mayoría derrotados. Su moral estaba destrozada, y muchos ansiaban regresar corriendo al centro de la ciudad antes que enfrentarse a Warwick. En cuanto Jorah llegó a la brecha en la muralla, vio a Warwick, un jovencito, persiguiendo y matando sin descanso a los soldados que se retiraban. Warwick permaneció cerca de la brecha, repeliendo a los soldados mientras esperaba refuerzos. No se atrevió a adentrarse demasiado en las filas enemigas, temeroso de acorralar inadvertidamente a los soldados en retirada, quienes podrían unirse en un contraataque desesperado. Al ver a un hombre corpulento con armadura del norte, adornado con el emblema del oso negro, llegar con un grupo de soldados, Warwick gritó de inmediato: «Jorah, sígueme». Jorah, junto con varios miembros de su familia, se unió rápidamente a Warwick mientras se adentraban más en la ciudad, eliminando enemigos en su camino. El día anterior, ambos se habían reunido en la tienda de Robert, donde Jorah había descartado a Warwick como un simple oportunista, alguien que buscaba la gloria sin merecerla. Pero tras presenciar la increíble hazaña de Warwick, al destruir un trozo del muro de piedra con una ola mágica, Jorah comprendió que Warwick era mucho más de lo que había supuesto. Simplemente se había abstenido de usar su poder contra las débiles fuerzas de los Sports. Ahora, un rugido suyo había sacudido todo el campo de batalla, y parecía capaz de destrozar las calles. Con las tropas del norte penetrando por la brecha, remataron rápidamente a los defensores que no se habían retirado al centro de la ciudad. La ciudad exterior fue tomada, y Warwick y Jorah lideraron a varios cientos de soldados hacia las puertas del centro. Los soldados que los seguían despachando a los defensores caídos, apuñalando en el corazón a los hombres sin armadura o decapitando a los que sí la tenían. Algunos estaban gravemente heridos, pero aún con vida, así que los dejaron marchar. También existía el temor de que los heridos se levantaran repentinamente y contraatacaran. El centro de la ciudad era más peligroso. El castillo y la ciudad exterior estaban conectados únicamente por un puente colgante de hierro, que se balanceaba peligrosamente sobre un acantilado escarpado y el océano. Al final del puente se alzaba una puerta de madera cerrada, y dos torres flanqueaban el castillo. El puente era demasiado estrecho para que más de dos personas cruzaran juntas, y el constante balanceo obligaba a cada uno a sujetarse para mantener el equilibrio. Esto los convertía en blancos fáciles para los arqueros en las torres, y varios soldados que habían intentado adelantarse para alcanzar la gloria ya habían sido abatidos. Los soldados restantes solo pudieron observar con impotencia cómo sus compañeros caían del puente, mientras las olas se agitaban violentamente, haciendo improbable que sus cuerpos fueran recuperados. Ante este tipo de terreno, las opciones eran limitadas. Usar un trabuquete para atacar o cargar con los escudos en alto. La puerta del castillo Pique era pequeña y no muy gruesa, así que si alguien podía alcanzarla sin ser asesinado por flechas, un hacha bastaría para forzarla. Warwick no podía permitirse esperar a que destrozaran lentamente la puerta, arriesgando sus vidas. Dentro del castillo, había una figura peligrosa: Euron Greyjoy. Misterioso y sin escrúpulos, Euron era una gran amenaza, una de las pocas personas en la lista de Warwick. Incluso si eso significaba provocar un conflicto formal con el Vidente Verde, Warwick estaba decidido a eliminarlo. Alzando la mano, Warwick lanzó dos hechizos de cadena de relámpagos. El rayo impactó con precisión a través de las ranuras de los arqueros en la torre, y con un rugido zumbante, los brillantes rayos blancos se extendieron entre los soldados defensores del interior. No tuvieron oportunidad de esquivarlos. El grupo de soldados quedó reducido instantáneamente a cadáveres carbonizados. A continuación, Warwick lanzó un hechizo de bola de fuego, que la envió a estrellarse contra la puerta del castillo. La puerta, al ser pequeña y débil, no pudo soportar la fuerza de la bola de fuego. Explotó al impactar, reduciéndola a astillas. «Guerreros de la isla del oso, síganme para masacrar al enemigo», gritó Jorah Mormont mientras guiaba a sus compañeros hacia el puente colgante. Un grupo de guerreros cruzó el estrecho puente a la carga. Warwick, más bajo que los soldados del norte, casi fue empujado del puente en medio del caos.
Por suerte, una guerrera alta lo agarró y lo jaló hacia atrás. Gracias. ¿Cómo te llamas? Preguntó Wriggs. Seymour Mont. Wriggs asintió en señal de reconocimiento, recordando su nombre. A decir verdad, no le preocupaba caerse. Tras años de estudiar magia, había desarrollado muchos hechizos para afrontar tales situaciones. Alzando la mano, Wriggs lanzó mano mágica, un hechizo que envió una oleada de energía pálida que atrapó el parapeto del castillo. Con un tirón mágico, Wriggs fue impulsado hacia arriba, volando hasta la cima de la torre. Este hechizo no solo le permitía levantar objetos a distancia, sino que, al ajustar sus circuitos mágicos, podía impulsarse hacia la fuente del hechizo. Seymour Mont, al ver a Wriggs volar hasta el parapeto, sintió que su rescate anterior podría haber sido innecesario, pero no le dio demasiada importancia. Nadie sabía que Wriggs pudiera hacer tales cosas. El castillo tenía varios niveles. Jorah y su grupo irrumpieron por la puerta principal hacia el salón, mientras Wriggs descendía de la torre. Las habitaciones de la torre eran pequeñas, con escaleras estrechas que impedían a los defensores formar formaciones sólidas. Incluso con su número, solo podían enfrentarse a 3 o 4 soldados a la vez. El ejército de los Hijos del Hierro estaba compuesto principalmente por piratas, y normalmente no llevaban armadura. Wriggs, con su inmensa fuerza y extraordinarios reflejos, empuñaba un escudo mágico para bloquear ataques y una espada para cercenar las extremidades de sus enemigos. Atacaba de nuevo, apuntando al corazón o la garganta mientras el enemigo seguía herido, eliminando rápidamente a un enemigo tras otro. Con el hechizo Carne de Hierro protegiéndolo, la mayoría de las espadas y hojas simplemente rebotaban contra su cuerpo, sin causar daño a menos que se usara un hacha pesada, capaz de atravesar sus defensas. Por lo tanto, Wriggs no dudó en avanzar con temerario abandono, abatiendo enemigos mientras avanzaba del cuarto al segundo piso, matando al menos a 40 soldados a su paso. Extremidades y cabezas cubrían el suelo, la sangre salpicaba de pies a cabeza, dejando solo sus ojos intactos por la carnicería. Entre el salón y el segundo piso, había un pozo por el que se podía ascender a este. Un segundo puente colgante conducía desde el segundo piso a la segunda fortaleza del castillo Pique. Todo el salón rebosaba del fragor de la batalla, con los atacantes entrando en masa y los defensores retirándose hacia el segundo puente. Sin embargo, no habían previsto que Wriggs les cortara la retirada descendiendo del cuarto piso al segundo, cortando así su única vía de escape. Muchos de los defensores ya habían cruzado el puente colgante y se habían retirado a la segunda fortaleza, dejando solo unas pocas docenas de soldados en el segundo piso que aún no habían logrado escapar. Entre ellos se encontraba un hombre imponente, casi 2 cabezas más alto que un hombre promedio. Blandía un hacha enorme a 2 manos, vestía una armadura pesada y llevaba un casco de monstruo marino. Montaba guardia en lo alto de las escaleras, y cada hacha atravesaba a un soldado nórdico, conteniendo él solo todo el asalto. Jorah y sus guerreros también estaban en la sala, donde reinaba el caos mientras ambos bandos se enfrentaban. Wriggs no podía usar sus hechizos de relámpago por miedo a herir a sus propios hombres, así que recurrió a la magia de fuego o hielo. Empaló a un enemigo con su espada e inmediatamente desactivó su escudo mágico. Su palma se encendió con una llamarada, conjurando un hechizo básico de bola de fuego. El fuego se extendió, arrasando a sus enemigos. Sus cabellos se incendiaron, sus ojos se entrecerraron de dolor y sus ropas fueron rápidamente consumidas por las llamas. El fuego potenciado por la magia quemó rápidamente su carne, y aunque no murieron al instante, quedaron incapacitados para luchar. Cegados por el humo, gritaron de terror y se tambalearon, algunos abatidos por la espada de Wriggs, otros cayendo de las escaleras, solo para ser asesinados por los nórdicos de abajo. En medio minuto, solo 3 defensores seguían con vida. El salón se llenó de un olor a carne asada. El imponente guerrero, con armadura completa, no fue afectado por la magia de Wriggs. Su armadura era inquebrantable, y su experiencia en la batalla se hizo evidente al perseverar, a pesar del calor de su armadura. Protegiéndose los ojos con un brazo, cargó contra Wriggs, alzando en alto su enorme hacha. El arma descendió con una fuerza inmensa, apuntando directamente a la cabeza de Wriggs. Wriggs no pudo evitar admirar al imponente guerrero. En tan poco tiempo, el hombre tuvo la sensatez de protegerse los ojos e intentar un ataque cuerpo a cuerpo. Pero Wriggs estaba seguro de que el gigante no lo había visto fuera del castillo, donde no se limitaba solo a la magia de fuego. Esquivando el ataque del guerrero, Wriggs retrocedió rápidamente y lanzó tormenta de hielo. La fría ráfaga, mezclada con fragmentos de hielo, golpeó el cuerpo del gigante.
Su armadura sobrecalentada se enfrió al instante, emitiendo nubes de vapor. Cegado por la niebla, el gigante blandió su hacha con furia, intentando golpear en dirección al viento gélido. Al principio, el frescor le resultó agradable, pero pronto se dio cuenta de que era demasiado frío para ignorarlo. Sin ver, se dejó llevar por el instinto y blandió su arma. Wright observó el estado del gigante, observando las quemaduras del fuego y los efectos escalofriantes de la magia de hielo. Como la magia de hielo distorsionaba su visión, Wright no reaccionó a tiempo, y el hacha del gigante casi le golpea el cuello. Con una fuerza sobrehumana, Wright giró el torso para esquivar el golpe. Inmediatamente dejó caer su espada y usó la magia de doble empuñadura, lanzando el mismo hechizo con ambas manos. Si bien esto agotaría su maná más rápido, el poder de la magia sería mucho mayor. El gigante sintió que la temperatura bajaba drásticamente, y su cuerpo se congeló en un instante. Se formaron cristales de hielo en todo su cuerpo, y su cerebro luchaba por funcionar, incapaz de resistir la magia. Se había convertido en una estatua inerte y congelada. Abajo, en el pasillo, Jora y sus guerreros habían aniquilado al último defensor y habían llegado al segundo piso. Habían visto a Wright antes, envolviendo en llamas a un grupo de enemigos con la mano. Ahora, lo veían congelar al más poderoso de los defensores en una escultura de hielo. Uno de los hombres, cuya espada aún ardía, miró a Wright y a su propia espada, aparentemente absorto en sus pensamientos. Wright se apoyó en su cintura, respirando con dificultad para recuperar el aliento. Estuvo cerca, murmuró para sí. En el entrenamiento, todos se guardan los golpes. Pero en el campo de batalla, cada golpe apunta a los puntos vitales. Si no es matar o morir, hay que tener cuidado. Me engreí, creyéndome invencible en el sparring. Esta vez, casi lo pagué con la vida. Tendré que reflexionar sobre esto, tantas grandes figuras cayeron por subestimar a sus oponentes. Jora se acercó a la escultura de hielo. La niebla circundante indicaba el intenso frío. No la tocó, pero reconoció la figura atrapada en el hielo. Tiene la cara quemada, pero reconozco su armadura y complexión. Este es Victarion Greyjoy. Lo vi en Lannisport hace 2 años. Es el hermano menor de Balon Greyjoy. Resulta que es un calamar enorme, murmuró Wright mientras se frotaba la espalda dolorida. Sigan atacando, yo descansaré un rato. Jora miró a Wright, notando su ropa ensangrentada, los cuerpos quemados esparcidos por el lugar y la enorme escultura de hielo. Supuso que Wright simplemente estaba exhausto y asintió, alzando la espada para indicar a las tropas que continuaran el asalto a la segunda fortaleza. Wright se apoyó en la pared, descansando. Uno a uno, los guerreros de Bearis Land pasaron, asintiendo en señal de reconocimiento, reconociéndolo como guerrero después de la pelea que habían presenciado en el segundo piso. Al pasar Dasey Mormont, ella le entregó una cantimplora. Antes de que él pudiera agradecerle, ella ya corría hacia el frente con los demás. Un hombre corpulento, vestido de rojo y con una espada llameante, se acercó y balbuceó. Wright lo interrumpió. Sé que me vas a preguntar sobre la magia. Después de la batalla, ven a la tienda del rey y hablaremos. De acuerdo. El hombre, Thoros, era un sacerdote rojo del continente oriental. Era la primera vez que conocía a otro mago, aparte de otros sacerdotes rojos. Ya había empezado a cuestionar la conexión entre el dios rojo y la magia, y había dejado de predicar, optando en cambio por una vida de mercenario. Se conocieron siendo soldados y compartieron muchas copas. El fuego de su espada no era mágico, sino el resultado de un incendio forestal en la montaña. Ahora, al conocer a Wright, Thoros se emocionó y sus palabras se tambalearon. Wright le dio una palmadita en el hombro. Thoros asintió, se giró y se reincorporó a la batalla. La razón para programar una futura conversación con Thoros fue que Wright percibía la energía mágica que irradiaba. Wright se había lesionado la espalda antes, y ahora le dolía la parte superior del cuerpo. Cualquier movimiento, más allá de uno pequeño, le provocaba un dolor agudo en la espalda. Solo podía caminar lentamente, rezagado del resto del ejército. Manténganse firmes. Guerreros de la isla del oso, síganme a la batalla. Jorah Mormont lideró una vez más a los soldados de la isla del oso, tras haber derribado las puertas de la segunda fortaleza. Con las murallas y las 2 puertas derribadas, la moral de los soldados estaba alta, y Jorah, entusiasmado, cargó hacia adelante con temeridad. Para cuando Wright cruzó el puente y entró en la segunda fortaleza, reinaba el caos. Sangre y cuerpos cubrían el suelo. El objetivo de Wright seguía siendo Euron Greyjoy, pero nunca lo había visto. Vio a un grupo de soldados custodiando una figura con armadura y, sin dudarlo, lanzó una bola de fuego.
No le importaba si era la persona correcta. Mejor matar a uno por error que dejar al enemigo libre. Pronto, los defensores de la segunda fortaleza fueron aniquilados. Jorah avanzó, continuando el asalto a la última fortaleza. Al cruzar el puente, Urig observó que bajaban una canasta hacia el mar. Debajo, había una gran piedra, de unos 10 metros de ancho, con varios buques de guerra anclados cerca. Al observarla más de cerca, vio una figura en la canasta. Un hombre tuerto con un parche en el ojo. Es él, murmuró Urig. He oído que Euron Greyjoy es tuerto, así que, sea él o no, todos los tuertos deben morir hoy. Urig enganchó el pie en la cuerda del puente para estabilizarse. Con ambas manos, desató una serie de bolas de fuego. La distancia era demasiado grande, así que dependía de la superioridad numérica. La bola de fuego de su mano izquierda impactó las velas de uno de los buques de guerra, mientras que la de su mano derecha impactó la canasta que descendía. Euron Greyjoy, tras enterarse de la derrota de la flota de las Islas del Hierro en la Isla Bella, donde el hermano de Robert usó magia de fuego para destruir la mayoría de sus barcos, y de la posterior caída de desembarco del rey, se dio cuenta de lo inevitable. Regresó a pique para instar a su hermano Balon a rendirse, pero Balon se negó y huyó con sus seguidores más cercanos. La cesta apenas había descendido a mitad de camino cuando una ráfaga de bolas de fuego la impactó. La canasta era de madera y la cuerda de cáñamo. Los soldados usaron sus escudos para bloquear algunas bolas de fuego, pero las llamas explosivas incendiaron la canasta. Los hombres dentro no tuvieron más remedio que saltar de la canasta en llamas al agua. Urig vio a Euron y algunos soldados saltar de la cesta incendiada. Algunos tuvieron mala suerte y cayeron sobre las rocas, muriendo instantáneamente. Euron tuvo suerte y aterrizó en el mar, donde fue rescatado rápidamente por los soldados de los barcos. La energía mágica de Urig se estaba agotando. No podía dejar escapar a Euron. Este hombre era experto en navegación, y una vez que se adentrara en el mar, sería casi imposible rastrearlo. Urig lanzó algunas bolas de fuego más, apuntando a los buques de guerra, prendiéndoles fuego. Los soldados a bordo se apresuraron a apagar los incendios. Los barcos eran su única posibilidad de escape. En ese momento, Urig notó que Euron se quitaba el parche del ojo y lo miraba. De repente, se oyeron vítores desde el frente. Urig se giró y vio a los soldados en la cima del castillo cortando la bandera del Kraken. La bandera ondeó al viento y se desplazó hacia el mar. Los soldados gritaron que Balon Greyjoy había sido decapitado por Jorah Mormont. Urig se giró para mirar a Euron, quien ya había alejado sus barcos de la costa. Los barcos de su lado seguían estacionados en Lordsport, pues venían por tierra. Solo podían observar cómo Euron escapaba. ¿El tiempo se detiene? Urig se concentró y sintió el flujo de magia dentro de su cuerpo. No, su flujo mágico se había interrumpido. Parecía un hechizo que causaba una especie de parálisis mental. El ojo que Euron había ocultado podría ser un artefacto mágico, o quizás había despertado algún talento mágico relacionado con su ojo. Urig tendría que estudiar este tipo de magia en el futuro. Esta vez me has vencido, pero la próxima lo pagarás con tu vida, Euron. Urig había considerado que Euron sirviera a la casa Baratheon, pero como conocedor de su historia en su línea temporal original, concluyó que su ambición era demasiado grande y decidió eliminarlo pronto. Urig observó cómo Robert Baratheon y Ned Stark llegaban tarde. Normalmente, dadas sus personalidades, habrían entrado a la ciudad junto con los demás, pero hoy Robert insistió en montar a caballo para imponer su autoridad real. El terreno en la isla Pike era irregular, y montar a caballo era más lento que caminar. Tras formar parte de la casa Baratheon durante más de una década, Urig descubrió que sus pensamientos se moldeaban gradualmente por intereses familiares. Su formación en la sociedad legal de su vida pasada había evolucionado hacia una mentalidad donde las vidas humanas eran prescindibles. Estaba dispuesto a matar a quienes tuvieran intereses en conflicto con los suyos. Al ver la sangre que manchaba su ropa, Urig no pudo evitar reflexionar. Un gran grupo de soldados se abalanzó sobre él. Robert, distraído por su propia importancia, no vio a Urig, empapado en sangre. Ahora, iría a limpiar el desastre en nombre del rey. Urig lo siguió lentamente, sujetándose la espalda dolorida. En el salón, Robert vio el cuerpo desmembrado de Balon Greyjoy y, al enterarse de que era obra de Jorah Mormont, lo nombró caballero de inmediato por sus esfuerzos. Jorah ya ostentaba un título nobiliario como señor, pero solo lo heredó de su padre, quien se había vestido de negro y se había unido a la Guardia de la Noche para transmitir su título. Esta vez, Jorah recibió el título de caballero en el campo de batalla directamente del rey, lo cual constituía el mayor honor.
El nombre de Ser Jorah Mormont de la Isla del Oso sería ahora conocido en todo el continente. Los soldados comenzaron a registrar el castillo, sacando poco a poco a los soldados, mujeres y niños rendidos para presentarlos ante Roberto y esperar su juicio. La sentencia de muerte para los traidores ya se había decidido en la corte real. Todos los comandantes traidores serán decapitados, los soldados serán convertidos en trabajadores y las mujeres serán llevadas a los campamentos, dijo Robert, y luego miró a los dos niños restantes. ¿Cuáles son sus nombres? Asa Greyjoy. Theon Greyjoy. Un maestre se adelantó y le susurró algo al oído a Robert. Robert continuó. Tu hermano mayor ya ha caído en Seagard, y tu segundo hermano acaba de morir en el castillo exterior. Robert no encontraba una solución. Matar niños nunca estuvo en sus reglas, pero estos eran hijos de traidores. Eddard Stark dio un paso adelante. Adoptaré a estos dos niños. Tienen más o menos la misma edad que Robb. A Robert no le importaron, y como Ned había hablado, Robert estuvo de acuerdo. El maestre comenzó a registrar meticulosamente los logros militares y a atender a los heridos, mientras los soldados se ocupaban de los prisioneros, contaban el botín de guerra y despojaban al castillo de todo, incluso los muebles de madera y los candelabros, enviando todo a desembarco del rey para ser embalado y enviado. Tras unos días de descanso en Lordsport, Robert, en nombre del rey de los 7 reinos, convocó a los miembros de las casas de las Islas del Hierro capturadas a un consejo para elegir a un nuevo gobernante, quien obtendría el título de señor de pique, con la plena responsabilidad de liderar las Islas del Hierro. Robert no exterminó a sus casas por completo, solo a aquellos que habían apoyado a Balon en la rebelión, mostrándoles gran compasión, pero tuvieron que abandonar la tradición y aceptar este cambio. Tras una cuidadosa deliberación, las casas finalmente eligieron al antiguo señor de Lordsport, Sawane Botley, como señor de pique. Cuando Ser Sawane Botley aceptó el título, lideró a todas las casas de los hijos del hierro en el juramento de lealtad a Robert, jurando no traicionarlo jamás. Con esto, la rebelión de las Islas del Hierro llegó a su fin. La casa Greyjoy fue expulsada de las filas nobles de Poniente y sus tierras fueron transferidas a la casa Botley. Euron Greyjoy se convirtió en el criminal más buscado del continente, con la mayor recompensa. Robert luego declaró que el ejército regresaría a Lannisport, donde recompensaría a los soldados leales, ofrecería una parte del botín como premio y realizaría un torneo para celebrar su victoria en la guerra. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.